epidemiología, ¿cierto? Vamos a hablar principalmente de, la estadística descriptiva y vamos a tratar de irnos, digamos que metiendo poco a poco en cómo hacer un análisis, más que un análisis, cómo entender qué es la estadística inferencial, que sería como lo que quisiéramos lograr al final de la charla en alguna medida. ¿Por qué arrancar desde lo más básico? Porque es que yo veo día a día, cuando llegan ya internados, y se sientan simplemente a ver un artículo, a leerlo, a interpretarlo. No son, no, ¿cierto? No tienen ni siquiera a veces día a día los médicos capacidades tan sencillas como entender qué es la incidencia o qué es una frecuencia o qué es una proporción y demás. Y entonces, si no tienen esto claro, pues mucho menos van a tener capacidades de hacer una estadística inferencial o más que todo interpretarla, ¿cierto? Entonces, a lo largo de esta charla, lo primero que vamos a tratar de enfocarnos será en datos y conceptos muy claros, sencillos, para que ustedes puedan, en el momento que necesiten, leerse un artículo científico y tener conceptos claros y cómo interpretarlo, ¿cierto? O sea, no vamos a hablar tanto de cómo ir a hacer un análisis multivariado, o cómo ir a hacer un análisis bivariado, o cosas por el estilo, sino más bien cómo interpretar los datos que nos presentan en un estudio. Muy bien, cambio, siguiente, por favor. Sí, doctor, enseguida. Permítame, por favor, un segundo que debo hacer una configuración respecto a la grabación. Es solo un Vale. segundo. Muy bien, siguiente. Muy bien, entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva y estadística inferencial, digamos que, no sé si se acuerdan todos, cuando vieron sus primeras clases de epidemiología, les hablaban de que tenemos estudios observacionales y tenemos estudios analíticos. Entonces, digamos que en alguna medida trataremos de diferenciar, digamos que desde ese punto de vista muy epidemiología clínica, algo por el estilo, ¿cierto? Y es cuando yo tengo datos muy descriptivos, o sea, yo tengo una serie de casos o tengo un estudio transversal, que es el que casi que todos han desarrollado a lo largo o tendrán que desarrollar a lo largo de la carrera, pues uno lo que tiene que hacer es coger esos pacientes y resumirlos, ¿cierto? O sea, coger esa base de datos y empezar a resumir cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, qué edad promedio tenían, etcétera. Entonces, es lo que llamamos estadística descriptiva. Simplemente describir y mostrar qué es lo que yo tengo en mi base de datos, cuáles son los datos que yo tengo, cómo los podría yo agrupar y la forma más fácil de presentarlos, ¿cierto? Porque es que uno no puede coger los 300 pacientes y seguir mostrando uno por uno, sino que tenemos que buscar maneras, ¿cierto?, de resumir esos datos y de presentarlos de la manera más sencilla. Entonces sería estadística descriptiva. Mientras que si vamos a hablar de estadística inferencial, lo que queremos es, a partir de los datos que yo tengo de una muestra, ¿cierto?, 300, 500, 1000, 5000 pacientes, tratar de obtener algún tipo de conclusiones que puedan ser aplicables a poblaciones más grandes. Ejemplo, si yo me pusiera a pensar, ¿cierto?, desde el punto de vista de farmacología, cuando se probaron por primera vez, ejemplo, cualquier medicamento, digámoslo, el enalapril para tratar la hipertensión arterial en los pacientes, ¿creen ustedes que se utilizó el enalapril en toda la cantidad de pacientes hipertensos y se demostró que en millones de pacientes hipertensos era útil el enalapril? ¿O se cogió una muestra de 5000, 10.000 pacientes, se hizo un ensayo clínico aleatorizado y a partir de los resultados de ese estudio muy bien hecho, con un protocolo, con una metodología preespecificada, se sacaron y se desarrollaron conclusiones, digámoslo, a una población mucho más grande? Entonces vean que cuando yo hago estudios analíticos de tipo cohortes, casos y controles, y digamos que nuestro máximo exponente serían los ensayos clínicos aleatorizados, pues yo podría sacar conclusiones, ¿cierto? Estadística inferencial, sacar conclusiones a partir de una muestra de una población, ¿cierto? Muy bien, siguiente. Entonces vamos a arrancar a hablar de la estadística descriptiva. Siguiente. ¿Qué vamos a hablar? Primero, ¿qué es una variable? La variable, creo que todos conocen el término. Esto lo vamos a pasar muy rápido, toda la parte de estadística descriptiva, y me gustaría más que nos enfocáramos en la parte inferencial, pero igual lo tenemos que tener claro. Primero, las variables son las medidas que varían, su nombre digamos que suena hasta redundante, entre individuos o sujetos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, ustedes pueden ver acá en esta tablita, ¿cierto? Simplemente descripción de un grupo de pacientes. Vean que acá tenemos X cantidad de casos. Acá llega desde el caso 1 hasta el caso 48 y veamos variables. El sexo. El caso 1 tenía 3 años, el caso 5 tenía 2 años, el caso 7, 11 años. Vean que ahí tenemos
en cada una de las columnas diferentes variables y pueden ir cambiando entre uno u otro individuo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un dataset de ese tipo, yo tendría que tener la capacidad de ir a describirlo, tener la capacidad de ir a resumirlo para poder presentarlo de manera más clara a las personas que quisieran leer o entender lo que yo les quiero presentar. Entonces aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de variables. Tenemos variables continuas, ¿cierto? O sea, variables numéricas, como por ejemplo la edad, pero también tenemos variables categóricas, ¿cierto? En este tipo, categóricas nominales, como algo que me está mostrando un nombre, ejemplo, el sexo masculino o femenino, vean que son categorías y me están mostrando simplemente un nombre, pero también tengo variables categóricas ordinales que me muestran un orden, ¿cierto? Ejemplo, el triaje, ¿cierto? Vemos que hay un orden, ejemplo, rojo, amarillo, verde, eso me está mostrando un orden, ejemplo de gravedad. Siguiente. Entonces aquí los vemos, ¿cierto? Tenemos variables cuantitativas, tenemos variables cualitativas, que serían las mismas categorías. Entonces, esto es un primer punto bastante importante de lo que tenemos que sentarnos a reflexionar. Siempre que yo tengo una variable y quiero ir a interpretar una variable, me tengo que preguntar de qué tipo es. So, digamos que uno lo va cada vez haciendo de manera más automatizada y de manera que yo ni siquiera estoy pensando, sino que simplemente al verlo, pues lo entiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo al entender qué tipo de variable es, pues voy a saber cómo lo voy a interpretar. Ejemplo, si tengo una variable continua, pues lo que yo estaré buscando siempre será que me muestren datos de resumen, ¿cierto? ¿Y qué tipo de datos de resumen serán para variables continuas? Que me presenten un promedio, una desviación estándar, etcétera, o una mediana o un rango intercuartílico. Ahorita lo profundizaremos más. Mientras que si yo tengo una variable cualitativa, yo lo que estaré esperando es que me presenten datos mucho más de frecuencia, ¿cierto? O sea, cuántos pacientes eran hombres, cuántos pacientes eran mujeres. Además de eso, ¿qué es importante tener en cuenta? Desde un punto de vista epidemiológico, es mucho más rico en datos, es mucho más rico en capacidad estadística, en poder estadístico, las variables continuas. Entonces, acá es una recomendación grande para todos ustedes que están, digamos que, formándose aún como médicos y aún están desarrollando o iniciando a desarrollar sus proyectos de investigación. Siempre que es posible o que sea posible recoger una variable de manera continua, es mejor hacerlo de manera continua. Y en el caso siguiente, uno recategorizarla y utilizarla o analizarla de otra manera si fuera posible. Ejemplo, si yo voy a ir a recoger la edad de un paciente, muy bien, acá lo tenemos, si yo voy a ir a recoger la edad de un paciente, la puedo recoger de dos maneras. Ejemplo, puedo ir a preguntarle la edad, cuántos años tiene y empezar a registrarlo de manera continua, 1, 2, 10, 20, 30 años, o puedo empezarlo, por ejemplo, y he visto proyectos en los cuales los estudiantes con ayuda del asesor deciden recogerla de entrada en categorías, ¿cierto? O sea, si el paciente tiene entre 5 y 30 años, es esta categoría, si tiene entre 30 y 50 es esta. Entonces, preguntémonos, si yo lo recojo de la primera manera, la edad normal, ¿cierto? O sea, en el dato continuo, yo puedo recategorizar más adelante cuando quiera analizar mi base de datos, puedo recategorizarlo en el futuro y definir las variables o las categorías que quiera. Mientras que si yo lo recojo de entrada en categorías, nunca me podré devolver a conocer el dato inicial, ¿cierto? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, acá les traigo rápidamente este slide, ¿cierto? Y es, ¿cuál es el costo de dicotomizar variables continuas, ¿cierto? Y es que las variables continuas siempre históricamente son mucho más ricas en datos, pero en medicina y en epidemiología, históricamente las hemos ido, digamos que no dejando atrás, sino que cada vez las utilizamos menos y tratamos de convertir todo en unos y ceros, ¿cierto? O sea, uno como médico nunca está pensando en el paciente hipertenso en una cifra de tensión arterial. Uno no está pensando, uy, este paciente tiene unas cifras de 155/97. No, uno que está pensando, uno está pensando más bien es hipertenso o no es hipertenso, es obeso o no es obeso, es dislipidémico o no es dislipidémico. Pero vean que casi siempre partimos de un dato continuo. O sea, ¿cómo definí yo que el paciente era obeso? Porque conocía un dato continuo que era el índice de masa corporal y a partir de ese índice de masa corporal, yo lo dicotomicé, ¿cierto? Yo lo recategoricé más adelante y definí que era obeso y no obeso. ¿Qué pasa? Cuando yo simplifico todo en categorías, en pocos grupos, y generalmente en medicina lo dejamos en solo dos grupos, es hipertenso o no es hipertenso, es obeso o no es obeso, pierdo mucha información, se pierde mucho poder estadístico.
Y ustedes me dirán, profe, pero pues que eso no importa, yo lo que necesito saber es si es hipertenso o no es hipertenso. Yo le digo, sí, si yo estoy hablando simplemente desde un punto de vista descriptivo, yo simplemente quiero describir cuántos tengo, pues es mucho más fácil entenderlo desde ese concepto al dicotomizarlo, ¿cierto? Pero cuando yo quiero hacer estadística inferencial y yo quiero conocer si ese paciente hipertenso, pero más bien si esas cifras de tensión arterial, porque no es lo mismo yo tener un paciente hipertenso que las cifras estén en 141, que estaría en el límite ya siendo hipertenso, o tener un paciente en 200, cómo se comportará con desenlaces, por ejemplo, con desarrollar un accidente cerebrovascular. Cuando yo quiero hacer esos tipos de estadística inferencial predictiva, es mucho más rico en el dato y soy mucho más capaz de hacer análisis inferenciales a partir de variables continuas. Porque, porque les recalco un poco más esto. Esto nos lleva a que en medicina, a pesar de que todo es multicausal y tenemos 1000 variables que están en juego en una persona para poder hacer análisis inferenciales, nosotros siempre tratamos a partir de los análisis inferenciales, tratar de estimar y predecir resultados, ¿cierto? Yo quisiera predecir que si mi paciente tiene una cifra tensional de 150 y además es dislipidémico y fuma, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente me haga un evento cerebrovascular o cuál es la probabilidad de que se me infarte? Sin embargo, sabemos que eso es poco confiable porque es que todo lo dicotomizamos. Mientras que si ustedes van a ver otras ciencias, por ejemplo, las ingenierías, la economía o la astronomía, la física, ustedes van a ver que ellos casi nunca dicotomizan, todo lo trabajan continuo, son mucho más matemáticos que nosotros, por así decirlo. Y ustedes van a ver que en economía saben que si el dólar, que si el petróleo cae $5, inmediatamente las acciones de Ecopetrol van a subir o van a bajar tanto, ¿cierto? Y eso está más que demostrado y así se comporta casi siempre. Ellos pueden predefinir y estimar cómo se va a comportar todo en el futuro. ¿Por qué? Porque lo trabajan todo de variables continuas. Entonces, esto es un punto claro, importante, que quiero que ustedes tengan en cuenta. Sin embargo, no hay mucho más que hacer en medicina y es que casi todo lo vamos a seguir trabajando ¿cierto? En variables categóricas. Pero ustedes, cuando tengan la oportunidad de analizarlos, cuando tengan la oportunidad de recoger una variable, recójanla siempre variable continua. Muy bien, ahora sí que nos rinda un poquito más en lo siguiente de variables. Cambio, por favor, la siguiente. Entonces, ejemplo de variables cualitativas. Lo usual en las variables cualitativas es que solo tenemos dos formas de presentarlas y de resumirlas. ¿Cómo? Forma 1, frecuencia, o sea, ¿cuántos tengo? O sea, contar. 1, 2, 3, tengo de hombres y tengo 10 mujeres y punto. Y las frecuencias relativas o porcentajes. Esa sería mi segunda forma de mostrar o resumir desde el punto de vista descriptivo una variable cualitativa. Yo simplemente cuento cuántos hay y eso cuánto representa sobre el total. No tengo ninguna forma más. Veamos acá una tabla de 2x2, típica pues de epidemiología, en la cual mostramos en una muestra X de pacientes cuántos fuman. Ah, sí fuman 65, no fuman 589. ¿Y eso cuánto representa? Ah, el 90% o el 9,9%. No más. Vean que no tengo muchas más formas de analizarlas, no tengo muchas más formas de presentarlas. Sí podría escoger esas frecuencias y graficarlas. Siguiente, Cami. Lo puedo hacer en gráficos, ¿cierto? Vean que si el gráfico es total, sobre un total de 100%, podría definir, por ejemplo, acá, cuántos de estas personas que eran enfermeras antes del entrenamiento que se les estaba haciendo en este estudio eran capaces de hacer tal procedimiento, el 70%, y posterior al entrenamiento casi el 100%. Vean que lo que estoy haciendo es simplemente contar lo mismo, la frecuencia relativa, solo que en unas gráficas, de repente para que la persona que está leyendo pueda entender más o menos, pero vean que no estamos haciendo nada más, o abajo en una tabla en la cual trate de resumir un poco más y incluir más información, pero no nos salimos de lo mismo. Estoy contando en la cantidad de frecuencia, ¿cierto? O sea, la frecuencia normal y la frecuencia relativa. Entonces, vean lo que les digo. Las variables dicotómicas, ¿cierto? Las variables categóricas, no tengo mucho más que hacerlas, sino simplemente contar. ¿Listo? ¿Cuánto hay en ese grupo y eso cuánto representa el total? Siguiente. Mientras, cuando tengo una variable continua, tengo muchas más formas de lograr hacer diferentes resúmenes de los datos, ¿cierto? O sea, cuando yo quiero presentarlos a una audiencia, yo tengo que tener primero en cuenta, tengo tres formas de presentar las variables continuas. Primero, un formato de centralización, ¿cierto? O sea, cómo los datos tienden a agruparse.
y esto es lo que conocemos como media, mediana y moda, ¿cierto? El promedio, la mediana y la moda. Eso lo conocen todos ustedes pues desde el colegio. Y lo que me está mostrando es que tanto los valores están agrupados uno cerca del otro, que todos estaremos pensando en alguna medida en esa típica campana de Gauss, aunque los datos en medicina generalmente no se comportan de esa manera, pero en alguna medida encontraremos cuáles son los valores más centrales. Los variables de dispersiones, lo que me está mostrando es qué tanto los datos están concentrados o se separan de ese punto central. Listo, y aquí utilizaremos principalmente la desviación estándar, los rangos, las varianzas y las variables de posición, ¿cierto? Y lo que van a hacer es dividir los conjuntos de esa población, ¿cierto? Y aquí lo que hablaremos principalmente son en percentiles o cuartiles. Entonces, ¿cuál es el percentil 50? La misma mediana, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que me divide la muestra en dos partes? ¿O cuál es el percentil 25? ¿Cuál es el valor que me divide la muestra en un 25 hacia abajo y un 75 hacia arriba? Y así con cada uno. Siguiente. Entonces, vamos a ir viendo entonces uno por uno. Vamos a ver los variables, más que las variables, las formas de posición, ¿cierto? De las variables continuas. No vamos a hablar mucho de la moda, realmente en epidemiología es poco útil la moda día a día, pero pues en algunas ocasiones se podrá tener en cuenta. ¿Qué sí tenemos que tener en cuenta? La mediana y el promedio o la media. ¿Por qué? No voy a adentrarme mucho pues en cada uno de ellos, ustedes saben cómo se calcula, etcétera. Me gustaría más es que pensáramos por qué en algunos estudios me presentan medias y por qué en algunos estudios me presentan medianas, ¿cierto? Que sería el mismo percentil 50. Entonces aquí hay un punto interesante desde el punto de vista epidemiológico y es que si yo tengo en cuenta cuál es mucho más preciso o cuál me está mostrando más la realidad de los datos, cuando estoy hablando de datos paramétricos, siempre intentaré presentar la media, ¿cierto? Y eso vamos a ver que en la mayoría de ocasiones cuando vemos un estudio nos presentan medias o promedios, ¿cierto? Y los promedios no son más que la suma de todos los valores dividido por el tamaño menstrual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el promedio de edad de esa población? Ah, era de 51 años, ejemplo. Sin embargo, la media, recuerden que está muy asociada a que los valores sean muy paramétricos, a que tengan un comportamiento muy normales, muy dentro del típico comportamiento de la campana de Gauss, ¿cierto? Por lo cual es muy sensible a los valores extremos. A mí me gustaría que viéramos en la gráfica donde está acá la mediana y nos fuéramos a ver el ejemplo contrario, ¿cierto? ¿Qué es la mediana? La mediana es el percentil 50, es el dato que está en la mitad, exactamente en la mitad de la muestra y que me divide los datos en dos. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Veamos esa pequeña muestra. Tenemos ahí un paciente que la edad es 1 año, otro de 2 años, 4, 5, 6, 6, 8 años. Listo. Si vemos cuál es la mediana, ¿cuál es el dato que está en la mitad? El 5, ¿cierto? Y si cogemos y hacemos acá la suma y lo dividimos por 7, el valor del promedio me va a dar por acá, ¿cierto? En el rango entre 4 y 6, me va a dar como 5 y pico, ¿cierto? Vean que la media y la mediana son muy parecidos. En ese momento, cuando uno diría, ¿qué presento mejor cuando estoy escribiendo mi artículo? Probablemente la media. Y eso es lo que hace cada uno de los investigadores. Cuando escribe su manuscrito y ustedes lo van a ir a interpretar o lo van a ir a leer, si les presentaron medios, significa que cuando ellos hicieron el análisis y iban a presentar el resumen de esos datos, se dieron cuenta que los valores se comportaban de manera paramétrica, o sea, estaban, digamos que muy agrupados y no había valores extremos. Listo. Veamos el ejemplo de abajo. Vean que tenemos los mismos 7, tenemos igual 7 valores. 1, 2, 4, 5, 6, 6, pero vean el último valor, no es 8, sino 800. Listo. ¿Cuál es la mediana de ese dato? 5. Vean que cuál es el valor que está en la mitad. Gracias, Cami. ¿Cuál es el valor que está en la mitad? El mismo 5. Entonces vean que la mediana no cambió, sigue siendo 5 y me está mostrando cuál es el valor en la mitad. Sin embargo, si yo voy a calcular el promedio y sumo 1 más 2 más 4 más 5 más 6 más 6 más 800 dividido 7, que sería el tamaño muestral, vean que el promedio me da de 117. Yo les haría siempre esta pregunta, ¿cierto? Cuando doy esta charla a veces, ¿aquí qué será mejor? ¿Cuál me representa más un resumen de los datos? ¿La mediana o la media en este caso? Y creo que todos nos daremos cuenta que definitivamente
lo que más me representa los datos, ¿cierto? Como una posición central, porque recuerden que, la media y la mediana lo que están buscando es mostrar un dato de posición, pero una posición central, ¿cierto? De centralización de los datos, donde se centralizan definitivamente es el 5 y ahí utilizaré la mediana. Entonces, cuando nos presentan medias o promedios, mejor dicho, cuando los datos son muy simétricos y se comportan de manera paramétrica, o sea, muy gaussiano, muy la campana. Cuando nos presentan medianas, cuando definitivamente existían valores muy extremos. En medicina sucede, sí. Por ejemplo, generalmente la edad y el peso son variables muy paramétricas, se comportan muy normalmente y no hay valores muy extremos. Pero ahí, por ejemplo, hay otros datos que tienen valores muy extremos. Ejemplo, la TSH. Ustedes van a ir viendo los pacientes con hipotiroidismo y se van a dar cuenta que casi todos están ahí en el rango entre 1 y 4, 5, uno que otro con un hipotiroidismo de 6, 7, 10, 15. Vean que están ahí, pero no se alejan mucho. Pero de repente hay uno, dos o tres pacientes con una TSH de 100, de 120. ¿Listo? Entonces vean que esos valores tan extremos lo que hacen es jalonarme el promedio hacia un lado. Y si yo digo, no, vean, de estos 200 pacientes con hipotiroidismo, el promedio de la TSH es de 7,5. Alguien que fuera a interpretar ese dato podría llegar a concluir erróneamente que el promedio, ¿cierto? O sea, de que esa muestra de pacientes, el promedio es que están hipotiroideos, cuando realmente no es así. Cuando la mediana era de 2,5, por ejemplo, el promedio sí era como de 7, pero el promedio dio tan alto es porque se jalonó por esos dos o tres pacientes que estaban con valores extremadamente altos. Y así con muchos otros valores. Por ejemplo, los niveles de transaminasas, ALT, AST, todo el mundo está entre 20, 25, 30 y no faltan los pacientes que tienen 800 de ALT, ¿cierto? Con una hepatitis y la berraca. Entonces, en esos casos, lo mejor siempre será utilizar la mediana. Entonces, ¿qué quiero que tengan ustedes en cuenta? Cuando están leyendo un artículo científico y les presentan mediana, inmediatamente están pensando, los valores no se comportaron de manera paramétrica. El investigador le tocó presentarlo de manera en forma de medianas. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener aquí en cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que los valores se comportan de manera paramétrica o no paramétrica? Hay muchos test estadísticos. No vamos a profundizar en ellos realmente, pero los más frecuentes que utilizamos es, por ejemplo, el Kolmogorov-Smirnov, el Shapiro-Wilks, etcétera. Son formas de determinar si es paramétrico o no paramétrico, o podríamos también construir un histograma, ¿cierto? O sea, una barra de frecuencias y mirar gráficamente y observando la gráfica cómo se está comportando. Y si vemos que hay valores muy extremos o que hay puntos donde la gráfica se me desborda hacia un lado, tomaría la decisión de utilizar medianas. Siguiente. Vemos acá una típica gráfica. Vemos que si yo miro ahí ese histograma, inmediatamente estoy pensando, uy, se comportan los valores de manera muy paramétrica. Vean que hay un comportamiento muy gaussiano, muy normal. El valor central, ¿cierto? Sería donde se están centralizando los datos. Media, mediana, moda. Los valores de dispersión es que tanto se separan de ese centro. ¿Listo? Siguiente. Medidas de posición. El percentil, ¿cierto? Los percentiles no es más que qué valor es el que me está separando las muestras en dos. Entonces, percentil 50, el valor que está en la mitad, vean que me divide la muestra un 50% hacia abajo, un 50% hacia arriba. Percentil 25 es el valor que está en la posición 25. Cami, si quieres te devuelves una atrás. Y pongámoslo más o menos como acá, ¿cierto? Como acá entre el 40, un poquito más arriba, por ahí, digamos, ¿cierto? Pongamos que acá está el percentil 25. Si yo pongo ahí el punto, vean que si yo lo tiro hacia la izquierda, estaría el 25% de los datos, percentil 25, y el restante 75% de los datos estaría de ahí hacia arriba, hacia la derecha, ¿cierto? De ahí para arriba todos estarían en 75. Ese sería el percentil 25. El valor que me parte la muestra en 25% hacia la izquierda de los datos y un 75% hacia arriba. Si yo quisiera ir a mirar el percentil 75, pues lo que voy a buscar es cuál es el valor que me parte los datos, 75% hacia abajo, ¿cierto? Y el restante 25 hacia arriba. Entonces, así es que yo interpretaré siempre los percentiles. Muy bien. Siguiente. Cuartiles, no es más que me lo voy dividiendo en cuartos, ¿cierto? Percentil 25, 50, 75. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque
una de las medidas más también conocidas de dispersión es el rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico es la diferencia, o también simplemente nos presentan cuál es el percentil 25 y el percentil 75, ¿cierto? Entonces, son valores bastante importantes que los tengan en cuenta en epidemiología porque van a ver que frecuentemente en los artículos se los presentan de esa manera. Siguiente. Muy bien, medidas de dispersión, muchachos. Siempre cada una de las medidas de centralización está acompañada de una medida de dispersión. Entonces, la media o el promedio siempre está acompañada de la desviación estándar, mientras que la mediana está acompañada o va acompañada siempre del rango intercuartílico, ¿cierto? Recuerden que la mediana es el percentil 50 y yo a la mediana no le puedo acompañar con una desviación estándar, porque la desviación estándar parte de un análisis de la varianza del promedio, ¿cierto? Entonces la desviación estándar siempre dependerá del promedio y si yo llegara a utilizar desviación estándar en una mediana, pues no tiene primero mucho sentido y probablemente me dé unas desviaciones estándar supremamente amplias. ¿Por qué? Porque las desviaciones estándar también son muy sensibles a los valores extremos. Mientras que la mediana lo que hace es percentil 50 y el rango intercuartílico es el percentil 25 y el percentil 75, ¿cierto? Obviamente no es sensible a valores extremos y por allá hay unos datos extremadamente extraños hacia arriba o hacia abajo, no me importa. Yo lo que estoy mostrando de dispersión en el rango intercuartílico es cuál es el dato 25 y cuál es el dato 75. Mientras que en desviación estándar, la desviación estándar lo que nos está mostrando es cuánto tienden a alejarse los datos de ese promedio, ¿cierto? Qué tan lejanos están ahí de ese promedio, pero también es muy sensible a los valores extremos. Si recordamos el ejemplo que les presenté ahorita, en el cual teníamos 7 datos, uno era 800 por allá superpolado y teníamos un promedio de 117, muy probablemente, ¿cierto? Ese promedio es de 117 y tendríamos una desviación estándar de 200, cosas por el estilo, ¿cierto? O sea, no me están, digamos que realmente describiendo o mostrando cómo se está comportando esa muestra, ¿cierto? Mientras que si mostráramos el ejemplo primero en el cual casi que la mediana y la media eran muy parecidas, ambos ejemplos en 5, pues la desviación estándar probablemente estaría en 1,5, en 2. Vean que me está mostrando qué tanto se separan y están ahí muy cerca de ese valor central. Listo. Entonces eso es importante para que lo tengan en cuenta. Siempre mediana va acompañada del rango intercuartílico, media va acompañada de desviación estándar. Siguiente. Vemos acá un ejemplo. Acá son dos tablas. Típica tabla número 1 de estudios de cohortes, de casos de controles o estudios de corte transversal o de los mismos ensayos clínicos, en la cual simplemente nos están mostrando o describiendo la muestra que se evaluó. Listo, eso es una estadística descriptiva. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos, la primera tabla es un estudio, es una tabla típica de JAMA, ¿cierto? Una de las mejores revistas pues de medicina. ¿Qué nos están acá mostrando? Tenemos dos grupos, un grupo de 278 individuos, vemos acá la N, que recibieron de Gludec más liraglutide, otro grupo que recibieron la argina. ¿Qué nos están diciendo? Vean, todas las variables continuas son presentadas en medias, ¿cierto? Acá arriba donde dice min y entre paréntesis SD, desviación estándar. O sea que si vamos a ir a mirar alguna variable continua, nos la presentan en promedios y desviación estándar. ¿Qué nos quiere decir? Las variables eran de comportamiento paramétrico. ¿Listo? Mientras que si vemos otras variables que son cualitativas, ¿cierto? Categorías, ¿qué nos van a mostrar? La frecuencia. Veamos acá, por ejemplo, donde dice mujeres, women, ¿cierto? Nos dice número y entre paréntesis porcentaje. Listo, vea que nos están mostrando cuántas mujeres eran y qué representan de ese total. Entonces veamos el primero, de liraglutida, ahí donde está señalado. ¿Cuántas mujeres eran? 135 mujeres, eso representa el 48,6% del total de pacientes del grupo de degludec liraglutide. Y eran 142 mujeres en el grupo de glargina y representa el 50,9%. Si recordamos lo primero que dijimos, cuando vemos una variable categórica, ¿qué puedo yo analizar? Simplemente frecuencias y frecuencias relativas. No hay nada más que mostrar. Vean que ahí simplemente me están contando el chisme, me están contando simplemente qué es lo que tengo. Vea, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos eran blancos, cuántos eran afroamericanos, cuántos eran asiáticos, cuántos eran hispanos, etcétera, cuántos tenían diabetes, cuántos tenían hipertensión, cuántos dislipidemia. Simplemente me están contando frecuencias y proporciones. Y eso es lo que yo tengo que interpretar, ir a mirar, si de repente veo que hay un grupo con más cantidad de hipertensos, cosas por el estilo, pero no hay nada más. Si yo voy a mirar variables continuas, la primera que uno siempre mirará será la edad.
veamos que nos presentan es promedio y desviación estándar. Edad, promedio 58,4 años y una desviación estándar de 9,8, ¿cierto? ¿Qué sería? Que en promedio los datos se están agrupando, ¿cierto? O sea, la mayoría de los pacientes están ahí agrupados cercanos a los 58 años y se van hacia un lado y hacia el otro casi que 10 años, ¿cierto? 9,8 años hacia arriba, 9,8 años hacia abajo. ¿Qué nos dice la epidemiología? Más o menos la primera desviación estándar, o sea que si el 58 es la mitad y casi que 10 años para arriba y 10 años para abajo, o sea, entre 48 y 68, estaría más o menos el 66% de la muestra, o sea, el 66% de los pacientes de Gludec y liraglutide estarían entre 48 y 68 años. La segunda desviación estándar, o sea, si le metiera otros 10 años hacia abajo y otros 10 años hacia arriba, ya me representarían casi el 95% de la muestra. Vean que ahí ya me van quedando dos colitas chiquiticas para las terceras y demás desviaciones estándar. ¿Listo? Pero lo que me está mostrando es, primero, ¿cuál es el centro? 58 años. ¿Y dónde están ahí agrupados la mayoría? Vean que están agrupados en ese rango de más o menos 9,8 años. Y así con cada una de las variables. Veamos, por ejemplo, más abajo el peso corporal o el índice de masa corporal y ustedes cada uno los irá viendo y ahí me están mostrando cada uno es promedios y desviaciones estándar. Y eso es lo que yo tendré que ir a analizar. Les traigo también esta segunda tabla. Es un estudio acá colombiano de 827 pacientes con artritis reumatoide. Veamos acá dos ejemplos. Primero, la edad. Vean que nos dicen, la edad son 827 pacientes en total de la población, pero nos están presentando primero edad. Entonces, aquí, ¿qué les quería mostrar? Vean que es lo mismo. Algunas variables se comportaron en este estudio de manera normal, como la edad, mientras que si vamos a la parte más abajo de la tabla donde dicen valores de laboratorio, quiero que veamos, por ejemplo, los valores de hemoglobina. Vean que la hemoglobina también la presentan como promedio y desviación estándar. 13,8 más o menos 2,7 promedio. Se comportó de manera normal esa variable. Mientras que veamos el valor de AST, ¿cierto? De aspartato aminotransferasa, de esta transaminasa. Promedio. No es promedio. Vean que nos lo están presentando en medianas y rango IQR, rango intercuartílico. ¿Qué quiere decir? Cuando los investigadores fueron a mirar, se encontraron que los valores no eran paramétricos, ¿cierto? Seguramente había valores muy extremos, por lo cual la mejor forma de presentarlo era una mediana con su rango intercuartílico. ¿Cuál era el valor percentil 50? 22. Rango intercuartílico, percentil 25, 18, percentil 75, 29. Vean que no es tan preciso como un promedio de una desviación estándar que me muestra ahí cómo se están comportando en promedio los datos y demás, sino que son datos, digamos, un poco más bruscos. ¿Cuál es el valor de la mitad? ¿Cuál es el valor 25? ¿Y cuál es el valor 75? Y ahí están más o menos, digamos que la mitad de la muestra, pero no es mucho, digamos que tan preciso como un promedio. Sin embargo, cuando tengo una variable que se comporta de manera no paramétrica, definitivamente es la mejor opción para poderla presentar. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto para poder continuar ya con toda la parte de estadística inferencial? No, señor, está súper bien. Ok. Aquí la idea, y realmente pues yo sé que todo esto lo han visto ustedes y lo entienden en alguna medida, pero creo que aquí es un punto importante tenerlo claro y poderlo entender para poder continuar. Siguiente cambio. Listo, muy bien. Cuando queremos hablar de inferencia estadística, pues lo que buscamos siempre como médicos, como investigadores, como epidemiólogos, etcétera, etcétera, es que a partir de una muestra, ¿cierto? De una estimación puntual, algo que yo pueda estimar en esa cantidad de personas que yo soy capaz de evaluar, poder estimar, ¿cierto? ¿Qué tanto ese valor se parece al de la población? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, ¿listo? O poder conocer el dato en la población. ¿Cierto? ¿Qué sería mejor? Pues claro, siempre conocer el dato poblacional. Sin embargo,
pues es imposible yo tener primero la capacidad logística para ir a evaluar a todos los hipertensos del mundo, ¿cierto? O todos los hipertensos de Colombia para mirar si el enalapril es eficaz en Colombia, ¿cierto? O sea, tendría que ir a mirar todos los hipertensos de Colombia, probablemente deben ser unos 6, 7, 8 millones de hipertensos. Hombre, no somos capaces de que todas las personas vayan al colegio, que vamos a ser capaces de ser capaces de ir a mirar si el enalapril es eficaz en todos. Es imposible, ¿cierto? Entonces, logísticamente no es posible y financieramente tampoco. O sea, ¿cómo vamos a hacer para financiar cuántos encuestadores, cuántas personas tienen que aprender a tomar la presión arterial para ir a medir a todo el mundo? No es viable. Por lo cual, yo tengo que tener alguna, digamos que capacidad, o tengo que buscar la manera, ¿cierto? De que lo que yo evalúe en una muestra, en una cantidad X de personas, sea tan confiable, sea tan bien hecho y que yo sea capaz de extrapolar esa información a una población. ¿Listo? Siguiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo saber que lo que yo hice lo puedo extrapolar, lo podría interpretar desde un punto de vista poblacional? Siguiente, acá les traigo un primer ejemplo. Esta es una típica salida de Stata, ¿cierto? Acá veamos que tenemos 4 variables: edad, presión arterial sistólica, diastólica e índice de masa corporal. Vemos ahí las cuatro variables. ¿Listo? Las 4 variables son variables continuas. Simplemente se las traje así para el ejemplo. Vean que se las estoy presentando el número de observaciones, o sea, cuántos datos teníamos disponibles de estos, 4.434 en cada una de ellas, excepto el índice de masa corporal, que eran 4.415, el promedio y la desviación estándar. ¿Listo? Veamos 2 ejemplos. Promedio de la edad de esta población. Listo. Hagamos de cuenta que la población es la población de la vereda de la Florida en Pereira, ¿cierto? O sea, cogí la población y fui capaz de ir a evaluar a todos los individuos que viven en este corregimiento que sería la Florida. Y fui a evaluar los 4.434 individuos toditos. Afortunadamente era una población pequeñita y fui capaz de conocer el valor de la población completa. ¿Listo? Entonces, fui capaz de encontrar que el valor de la población eran 49,9 años y una desviación estándar de 8,6. ¿Listo? Veamos la presión arterial, promedio de 132 años, desviación estándar de 22, índice de masa corporal de 25 en promedio y desviación estándar de 4. Perfecto. Aquí no tengo nada más. Acá no tengo que hacer inferencia estadística porque ya tengo el valor de la población. ¿Listo? O sea, aquí no hay mucho que preguntarse, aquí no hay mucho más que ir a hacer. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Listo, para este ejemplo, cogimos 49 individuos, listo, 49 datos, o sea, 49 individuos al azar de esos 4.434, que son los valores en la muestra, en la parte de abajo, en la tabla de abajo. Listo, se cogieron 49 al azar y se les hizo el mismo análisis. Listo. Promedio de edad, 51 años, de esos 49, una desviación estándar de 8,8, presión arterial de 131,7 y una desviación estándar de 18,7 y un índice de masa corporal de 26 en promedio y una desviación estándar de 3,6. Acá vamos a hacer un ejercicio. Quiero que miren los valores que encontramos en la muestra, que está en la parte de abajo, y los valores que encontramos en la población. ¿Listo? Rápidamente, quién me diría? ¿Son parecidos, no son parecidos? ¿Sí se parecen, no se parecen? Etcétera. O sea, más o menos, ¿esa muestra podría ser representativa de esa población o no podría ser representativa respecto a los resultados que encontramos? ¿Quién se anima a participar? Juana Sánchez dice, sí, ¿sí qué? Son muy cercanos los puntajes de la muestra con la población. Perfecto, vean que digamos que no tenemos mucho más que decir, estos son valores muy parecidos, listo, muy parecidos, y yo podría llegar a decir que los datos de la muestra son representativos de la población. Entonces vean que podríamos casi que inferir que si yo solo conocía los de la muestra, pues realmente esa muestra me quedó hasta bien hecha, ¿cierto? Si yo no hubiera cogido y evaluado 4.434 pacientes o 4.434 individuos, y no solo esos 49 que evalué al azar, probablemente hubiera encontrado un valor muy cercano al real, ¿cierto? Al de toda la población. Y eso es lo que yo quisiera hacer siempre cuando estoy hablando de inferencia estadística. ¿Dónde está el problema? Siguiente, Cami.
Siguiente. Que en la vida real, atrás. En la vida real, yo nunca conozco el valor poblacional, o es casi imposible conocerlo. Listo. Pongamos el ejemplo. Yo necesito conocer es el valor de presión arterial de todo Pereira. Listo. Soy capaz de ir a evaluar los 500.000 pereiranos y conocer su valor de índice de masa corporal y de presión arterial y de su edad. Pues la pregunta es muy difícil. Lo podría llegar a lograr, pero requeriría muchísimos recursos logísticos, financieros y demás para poderlo lograr. Por lo cual, de entrada, es probablemente muy inviable. Por lo cual, yo tengo que coger muestra. Entonces, voy a ir a evaluar 500 pereiranos. Listo. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo sé yo que esos datos que yo encontré en mi muestra, listo, en mi pequeña población evaluada, ¿cierto? En mi muestra, son representativos de la población general? Y eso es lo que trata de resolvernos la inferencia estadística, ¿cierto? Vamos a ver que nunca será preciso. Yo nunca podré estimar realmente el valor poblacional porque nunca lo conocería a no ser que lo vaya y lo mida en todos los individuos de la población, pero sí puedo con algunos análisis estadísticos inferenciales poder estimar qué tanto ese valor de la población que yo evalué, digamos población, de la muestra que yo evalué, representan el dato poblacional. Siguiente. Para esto voy a presentarles dos datos muy puntuales, ¿listo? Muy claros. Primero, el término estimación puntual, ¿listo? La estimación puntual no es más que el dato que yo encontré en mi muestra, ¿cierto? Entonces, ejemplo, ahorita que estamos hablando de la edad, si yo voy y evalúo 500 individuos, que es mi muestra, y calculo la edad, eso es la estimación puntual de edad, ¿listo? Eso sería la media de la muestra, ¿cierto? Es una estimación puntual. Sin embargo, yo no sé cuánto esa estimación de mi muestra representa el valor en la población. No sé en este momento, porque como yo no conozco el dato poblacional, qué tanto representa esa estimación puntual muestral al valor poblacional. Por esta razón, les voy a presentar probablemente el valor o realmente la representación epidemiológica más importante y de hecho estadística más importante para todas las representaciones de inferencia estadística, y es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es una técnica que supera por muchísimo la estimación puntual. ¿Por qué? Porque me da un resultado de valores en el cual yo tengo una confianza X. Generalmente ustedes estarán pensando cuando hablamos de intervalo de confianza, ay, casi todo el mundo siempre me habla de 95%, ¿cierto? Eso es un rango de valores en el cual yo estoy casi seguro que el valor de la población se encuentra de esa estimación puntual. Ejemplo, si yo hablo de edad, ¿cierto? Entonces mi estimación en la muestra fue de 49 años. ¿Listo? Pero yo tengo un intervalo de confianza de esa estimación puntual entre 47 y 52 años. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi muestra encontré que el promedio de edad era de 49 años. Sin embargo, estoy un 95% seguro. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza lo calculé al 95% y mi muestra la hice adecuadamente, con un poder estadístico adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy un 95% seguro de que la estimación poblacional, o sea, que el promedio de edad de toda la población se encuentra entre esos rangos de valores. ¿Listo? Entre 47 y 52 años. Por lo cual, si yo me sentara a preguntarme, ¿qué es mucho más rico en interpretación? El intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza siempre me está mostrando cuál es el valor poblacional, ¿cierto? ¿Cuál es la estimación en la cual se está jugando el valor de la población? Siguiente. ¿Qué valores tengo yo día a día para estimar o qué valores tengo yo dentro de las estimaciones puntuales? Las medidas de frecuencia, por ejemplo, la prevalencia, la incidencia, pero también otros valores, por ejemplo, de variables continuas, un promedio, una mediana, etcétera, son medidas de frecuencia. Pero también yo puedo tener estimaciones puntuales de asociación, que aquí ya nos vamos metiendo en otro punto interesantísimo en la inferencia estadística, y es cómo puedo yo, a partir de un hallazgo en un estudio analítico, poder estimar si eso es útil o no en la población. Ejemplo, si yo encuentro que un medicamento tiene una eficacia, ¿cierto? O sea, disminuye la probabilidad de un evento
o disminuye X parámetro en una población, ¿cómo podría yo saber si esto es realmente no solo es en mi muestra, en mis 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 pacientes que yo evalué, sino que esto realmente representa algo en la población general? Entonces, para eso tenemos muchos valores, dentro de ellos reducción absoluta del riesgo, el riesgo relativo, el OR, el HR y el número necesario a tratar, como valores o ejemplos de estimaciones puntuales. Pero aquí hay un punto importante. Yo a esas estimaciones puntuales les puedo siempre, y debería, más bien, debería siempre sumarle el intervalo de confianza. Siempre debería acompañarlos del intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque si una estimación puntual, por ejemplo, un riesgo relativo, ¿cierto? El riesgo relativo era de 0,8. Hombre, muy interesante, pero ¿qué tanto, cuál fue el intervalo de confianza, ¿cierto? Para yo poder estimar, ¿cierto? Si eso es representativo o no en la población. Y ustedes van a ver que siempre que yo voy a interpretar, ¿cierto? Que un médico o un epidemiólogo vaya a interpretar un HR, un OR o lo que sea, necesita siempre estar acompañado de un intervalo de confianza. Si no, no tiene ninguna representación. Siguiente. Entonces aquí vamos a ir a ver varios puntos. Esto es, digamos que un poquito más difícil de explicárselos acá por una presentación. Esto es más fácil como en un tablero ahí rayándolo, pero bueno. Necesitamos que primero vayamos haciendo algunos cálculos para que ustedes entiendan de dónde parte o de dónde sale el riesgo relativo, ¿cierto? Esto, digamos que acá abro un paréntesis dentro de las estimaciones puntuales para que ustedes digamos que entiendan un poco más esa parte de inferencia estadística y especialmente de dónde salen esas estimaciones y cómo las puedo interpretar. Entonces, primero, si que nos devolvemos una, Cami, necesitamos calcular cuál es el riesgo absoluto. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que yo tengo que entender. ¿Listo? Quiero que todos intenten sacar una hojita de papel y empiecen, yo les voy dando unos datos y ustedes los van a ir haciendo unos calculitos sencillos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer como si tuviéramos un estudio. ¿Listo? Vamos a coger 100 pacientes. ¿Listo? O sea, tenemos un ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto? Entonces vamos a coger pacientes que les vamos a dar enalapril. Y tenemos 100 pacientes que les vamos a dar enalapril y 100 pacientes que les vamos a dar placebo. Entonces vean que tenemos un total de muestra de más o menos unos 200 individuos. ¿Listo? Y vamos a hacer dentro de nuestro estudio que nuestro desenlace principal, listo, nuestro desenlace fuerte va a ser la aparición de un infarto agudo de miocardio. O sea, ¿cuántos de esos individuos van a desarrollar un infarto agudo de miocardio? Entonces, les voy a decir, de los de enalapril, desarrollaron infarto agudo de miocardio 30 individuos. Y de los de placebo, desarrollaron el infarto agudo de miocardio 40 individuos. ¿Listo? Todos tienen anotados 100 pacientes de enalapril, 100 pacientes de placebo. El desenlace durante el seguimiento de nuestro estudio va a ser infarto agudo de miocardio. ¿Cuántos desarrollaron infarto agudo de miocardio? 30. ¿Cuántos desarrollaron infarto de miocardio de placebo? 40. Entonces será nuestro pequeño estudio. ¿Listo? Muy bien. Vamos a calcular primero reducción absoluta del riesgo. Pero para yo poder calcular la reducción absoluta del riesgo, necesito calcular el riesgo. ¿Cómo calculo el riesgo? Recuerden que el riesgo es un valor que siempre está entre 0 y 1. No hay otra forma, ¿cierto? Yo no puedo tener riesgos por debajo de 0, ni puedo tener riesgos por encima de 1. ¿Listo? Porque un riesgo, por ejemplo, recuerden que el riesgo no es sino una relación, ¿cierto? En el cual yo divido el número de eventos sobre la muestra, ¿cierto? Entonces, vean que podíamos calcular el riesgo de yo infartarme recibiendo enalapril. Calculémoslo. 30 dividido 100. ¿Cuánto me da el riesgo? Listo. Riesgo absoluto de infartarme recibiendo enalapril. 0,3. Riesgo absoluto de infartarme recibiendo placebo. 40 se infartaron, dividido 100 pacientes que recibieron placebo. ¿Cuánto me da el riesgo absoluto? 0,4. Hasta acá alguna pregunta. ¿Alguno no entendió este ejercicio extremadamente sencillo que estamos haciendo? Vean que ahí Cami más o menos le está escribiendo en el chat. ¿Listo? Entonces vean que simplemente tengo que dividir 30 sobre 100, 40 sobre 100. Y ahí ya tengo los riesgos, ¿cierto? El riesgo de 0,3 y el riesgo de 0,4 con el grupo de placebo.
Muy bien, ese sería el riesgo. Recuerden que yo no puedo tener un riesgo por encima de 1 porque para yo tener un riesgo por encima de 1 tendría que hacer que se me infartaron 110 de 100 de enalapril. Eso no es viable, ¿cierto? Y un riesgo por debajo de 0 sería que me infartaron menos un paciente de 100. Tampoco es viable, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos que, daticos sencillos que ustedes tienen que tener en cuenta. Muy bien, reducción absoluta del riesgo. Vean que si yo no hago nada y le doy placebo a los pacientes, el riesgo era de 0,4. ¿Listo? Si yo le doy enalapril, es de 0,3. ¿Cuál sería la reducción absoluta del riesgo? 0,4 menos 0,3. O sea que reducción absoluta del riesgo es 0,1. Si lo multiplican por 100, les da un porcentaje. O sea que la reducción absoluta del riesgo al yo administrarles enalapril fue de un menos 10%. O sea, reduje un 10%, ¿cierto? El riesgo absoluto de que se me infarten los pacientes. ¿Eso es significativo? ¿No es significativo? No lo sé. Vean que todavía no estoy haciendo una relación de riesgos. Aún apenas estoy calculando, apenas estoy mirando si hubo una reducción absoluta. Ustedes se preguntarán, profe, pero yo casi nunca he leído que en los estudios me presenten reducción absoluta del riesgo. Y estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque las reducciones absolutas son un poco engañosas. Realmente no me están mostrando nada. Listo. A mí lo que me importa es qué tanto se comporta un riesgo en relación. Listo. Vean que acá hablamos, ya empezamos con el segundo término, riesgo relativo. ¿Qué tanto se comporta el riesgo de uno en relación del otro medicamento? ¿Listo? Entonces, ese sería el primero. ¿Listo? Tenemos los riesgos. Vamos a calcular el riesgo relativo, muchachos, el RR, el tan famoso riesgo relativo. Ustedes lo han escuchado, lo han visto, lo han vivido, se los ha preguntado el profesor de medicina interna, el de cirugía, se los pregunto yo en internado, para arriba, para abajo, listo. Riesgo relativo, riesgo relativo, riesgo relativo. Vean que es extremadamente facilísimo de calcular. Siguiente cambio. Vamos a calcular si el riesgo relativo no es más que el riesgo, ¿cierto? La probabilidad en los expuestos versus la probabilidad en los no expuestos. ¿Qué es el expuesto? El que les pusimos a enalapril, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el riesgo de los expuestos? 0,3 dividido 0,4. Si hacemos ese cálculo sencillo, ¿cierto? Todos pueden sacar ahí la calculadora. 0,3 dividido 0,4 me da un riesgo relativo de 0,75. ¿Listo? Entonces, vean, riesgo relativo, la probabilidad, ¿cierto? El riesgo en los expuestos sobre el riesgo en los no expuestos, no es sino una división entre los dos. ¿De dónde puedo yo obtener los riesgos relativos? Solamente de dos tipos de estudios. De los estudios de cohortes, o sea, de los estudios prospectivos, en los cuales yo sé que al momento inicial, el momento cero, los pacientes estaban libres del desenlace y yo lo pude evaluar en el tiempo. Lo mismo que en los ensayos clínicos. Por eso este ejemplo que les estoy poniendo es el ejemplo en un ensayo clínico, ¿cierto? ¿Cómo lo interpretamos? Pero vean que apenas estamos hablando de riesgo relativo desde el punto de vista de una estimación puntual. Listo, aún no estamos hablando de intervalos de confianza, por lo cual aún no sabemos si es significativo o no. Pero ¿cómo lo interpretamos? Si el resultado es menor a 1, el riesgo en los expuestos es menor a los no expuestos. Listo. Vean que aquí ya lo sabíamos desde antes. ¿Por qué? Porque el 0,3, el riesgo absoluto de infartarme con enalapril era de 0,3 y el riesgo de infartarme con placebo era de 0,4. Listo. Si el resultado fuera por encima de 1, el riesgo en los expuestos es mayor que en los no expuestos. Y si el riesgo es exactamente en 1, ¿cierto? Si me da 1, el riesgo es igual en unos y en los otros. Vean que en este ejemplo era menor el riesgo en enalapril que en placebo. Si ponemos el ejemplo contrario, ejemplo, digamos que no para que lo hagan ahí a la carrera, pero por ejemplo, si se me infartan 40 de enalapril y 40 de placebo y yo divido 0,4 en 0,4, ¿cuánto me da? Me da exactamente 1. Entonces el riesgo es igual en los expuestos y en los no expuestos. Y si lo pongo al contrario, se me infartan 40 con enalapril, o sea, en los expuestos el riesgo era de 0,4 y lo divido entre los de placebo que se me infartaron menos, 0,3, me va a dar un riesgo relativo por encima de 1. ¿Cómo lo interpretamos, muchachos? Ponemos siempre el 1 como si fuera, hagan de cuenta una línea, ¿cierto? Una línea, y todo lo que esté por debajo vamos a restarlo, ¿cierto? Entonces, el 1 es mi centro, y si tengo el 0,75, que fue lo que nos dio en este caso, lo que voy a hacer es restarle, ¿cierto? A ese 1, 0,75. Entonces, 1 menos 0,75 me da 0,25. Sería lo que resta para llegar a 1. ¿Listo?
eso lo interpretamos en modo de porcentaje. Entonces, 0,25% sería porcentaje de un 25%. Entonces, ¿cómo lo interpreto? El riesgo relativo fue de un 25% menor, ¿cierto? O sea, un 25% menor riesgo de infartarse recibiendo enalapril que recibir placebo. ¿Listo? En este caso, ¿cierto? Porque el riesgo relativo fue de 0,75. ¿Cuánto le faltaba para llegar a 1? 0,25. Lo interpreto de manera de porcentaje, por lo cual el riesgo relativo fue de 25% menor. ¿Listo? 25% menor. Si fuera todo lo contrario, por ejemplo, el riesgo relativo me hubiera dado de 1,5, o sea, mayor riesgo en los expuestos que en los no expuestos. ¿Listo? Por ejemplo, de 1,25 o 1,50, pongámoslo de 50, 1,50. El riesgo relativo es ¿qué tiene desde el 1? ¿Cuánto está por encima? Y hacemos lo mismo. Vean que por encima estaba 50, ¿cierto? 0,5 por encima, porque estamos viendo el ejemplo que me dio el riesgo relativo de 1,5. Entonces, lo que está por encima es 50, 0,5, o sea, el riesgo relativo, el riesgo de infartarse en los que recibieron enalapril fue de un 50% mayor en comparación con los que recibieron placebo. Listo. Aquí un datico más, digamos que de la forma de decirlo, y es cuando el riesgo ya toque el 2 y de ahí para arriba, ustedes van a ver que hay riesgos relativos de 2,5, de 3, de 4. Listo. Lo que vamos a hacer es hablar de veces el riesgo. Listo. Entonces, si me da el riesgo relativo de 2,5, ya no voy a hablar de un 150% mayor riesgo, porque eso ya como que en nuestra cabeza de médicos y epidemiólogos es poco, digámoslo, como extraña para interpretar, pero sí lo podemos interpretar de una manera, ¿cierto? Cuando está por encima es cuánto está por encima. Entonces, está a 2,5, entonces 2,5 veces el riesgo de presentar el evento. ¿Listo? El riesgo relativo me dio de 4 veces el riesgo de presentar el evento. Y así con cada uno de estos. ¿Listo? Muy bien, siguiente. El otro, bueno, acá son ejemplos, listo, de cómo los interpretamos. No es más que lo que acabamos de hablar. Si el riesgo relativo era de 0,42, los que estaban con el April tenían un riesgo de 58% menor, el riesgo relativo de 1,48. Vean que es cuánto por encima está de 1. Entonces, los de Enalapril tuvieron un riesgo en este caso era de falla cardíaca, el ejemplo, 48% superior en los que recibieron placebo. El de 2,7 era 2,7 veces el observado, y así con cada uno de los puntos a interpretar. Muy bien, recuerden, riesgos relativos solamente se pueden calcular en estudios prospectivos, en estudios de seguimiento. ¿Listo? ¿Cuáles? Ensayos clínicos y estudios de cohortes. Siguiente. ORs, listo. Los ORs, la palabra odds, ¿cierto? Es como razón, es una palabra americana, pues anglosajona, que no tiene una traducción realmente al español, pero es como una razón de probabilidades, ¿cierto? Vean que cuando calculamos el riesgo relativo, calculamos el riesgo. Y cuando yo calculo el riesgo es el número de eventos sobre el número de población. Mientras, cuando yo calculo el odds es la probabilidad de tener el evento sobre no tenerla. Se interpreta de una manera exactamente igual al riesgo relativo, pero su cálculo es un poquito distinto. Hagamos acá un ejemplo. Si se acuerdan que el riesgo relativo, el mismo ejemplo, ¿cierto? Que nos había puesto ahorita. En Alapril 100 pacientes, se infartaron 30, en placebo 100, se infartaron 40. Si yo quisiera calcular el OR, lo que vamos a hacer el OR no es 30 sobre 100, sino 30 sobre 70, ¿cierto? El OR, el odds de infartarse con enalapril era 30 sobre 70 y el odds de infartarse con placebo era de 40 sobre 60. ¿Listo? O sea, la probabilidad o sea, el odds es el número de eventos en los expuestos sobre el número de no eventos en los expuestos. O sea, 30 sobre 70 y 40 sobre 60. Eso me va a dar el odds en cada uno y haré la misma cálculo de odds en expuestos y odds en no expuestos. La interpretación es exactamente la misma. Vean que el cálculo es un poco distinto y este lo vamos a hacer. Digamos que este es mucho más amplio en la literatura porque se puede utilizar en los estudios de casos y controles, en los estudios transversales y siempre que yo calculo o realizo un análisis multivariado, me va a arrojar ORs. ¿Listo? A no ser que sea algunos tipos de análisis multivariados como un riesgos proporcionales de Cox, etcétera, que me arroja otros valores como el hazard ratio, ¿cierto? Pero de resto me van a obtener o me van a arrojar siempre valores de OR. Siguiente.
Repito, se interpretan de la misma manera. HR. El HR es una medida no solo de riesgo, sino de velocidad al riesgo. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan siempre en cuenta. Se interpreta exactamente igual al riesgo relativo, o sea, su interpretación es igual respecto a, me dio un HR de 0,75, un 25% menor riesgo. Listo, pero es 25% menor velocidad hasta que aparezca el evento, ¿cierto? O sea, el HR solamente se obtiene a partir de un análisis de riesgos proporcionales de Cox, en el cual se incluye siempre el tiempo. ¿Eso qué significa? Que solo puede ser obtenido de nuevo a partir de ensayos clínicos y estudios de cohortes. Y lo que me está mostrando es el tiempo hasta que aparezca el evento. ¿Qué sirven los HSR? Se dicen, pero si es lo mismo que el riesgo relativo. No, vean que el riesgo relativo me está calculando al final del tiempo. Si ustedes miran el análisis que hicimos ahorita, me está mostrando, vea, cuántos se infartaron después de 1 año o 2 años de seguimiento. Se infartaron 30 y se infartaron 40 con placebo. Me está mostrando después de los 2 años cuántos eventos hubo en cada grupo y eso es lo que me calcula el riesgo relativo. Pero hay en algunas enfermedades en las cuales esos 2 años de seguimiento, el tiempo hasta que aparezca el evento puede importar. Pongamos el ejemplo en cáncer, muchachos. Hagan ustedes este mismo ejercicio. Si yo tengo pacientes en cáncer y les digo, medicamento A para cáncer, listo. Digámoslo, les voy a aplicar a mis pacientes paclitaxel, listo. 100 pacientes de paclitaxel tienen cáncer de mama y se me mueren al final del seguimiento. Después de 2 años, 30 pacientes. Listo. Y a los otros les di placebo y se me mueren también 30. Si calculamos el riesgo relativo, me da exactamente en 1. ¿Sí o no? O sea, se me mueren igual los pacientes de paclitaxel como se me mueren igual los pacientes de placebo. Entonces ustedes dirían, ese paclitaxel no sirve para nada. Listo. Sin embargo, el riesgo relativo fue igual. Yo voy y calculo el HR en el cual importa el tiempo y es cuánto tiempo se demoran la mitad de esos pacientes en morirse. Y yo les digo, vean, la mediana del tiempo con paclitaxel para morirse fue de 18 meses. Y recuerden que el seguimiento era de 24. Mientras que la mediana del tiempo, o sea, el 50%, o sea, la mitad de los pacientes se murieron con placebo a los 6 meses. ¿Listo? Vean que al final de los 24 meses se murieron la misma cantidad. El riesgo relativo me da igual, pero el HR me está mostrando la velocidad de la muerte es distinta. Vea que se murieron mucho más rápido los de placebo, los de paclitaxel les alargué un poco más la sobrevida ese primer año y medio. Entonces aquí ya podríamos llegar a interpretar, ok, este anticanceroso, ¿cierto? Este medicamento no prolonga la supervivencia, se van a morir igual a los 2 años, pero sí me puede mejorar un poco el tiempo hasta la muerte, ¿cierto? O sea, me mejora, digamos que en alguna medida ese tiempo de sobrevida temprana y eso puede ser importante. Si ustedes les ponen el ejemplo y es, ustedes tuvieran el cáncer y les dicen, con este medicamento se va a morir igual a los 2 años, pero va a vivir al menos 1 año, ¿cierto? Es más probable que llegue a los 18 meses que no dárselo, probablemente la decisión sea tome el medicamento, ¿cierto? Entonces vean que acá es importante tener en cuenta la velocidad a que aparece el evento. Y eso es lo que me está mostrando el HR. Siguiente, ahorita vamos a ver algunos ejemplos y esto lo van a entender mucho más fácil cuando vean gráficas de Kaplan-Meier. ¿Listo? Son esas gráficas que ahorita les mostraré un ejemplo de Kaplan-Meier. Siguiente. Siguiente. Muy bien, aquí vimos un ejemplo, aquí son HCR, vean que aquí vemos el lado izquierdo una gráfica de Kaplan-Meier, lo que les estaba mostrando. Aquí nos está mostrando HCR, listo, hazard ratios, listo, o sea, tiempo hasta el evento. Aquí, este es un estudio en el cual se compararon pacientes con Parkinson, eran todos los pacientes con Parkinson y estaban mirando tiempo hasta que se murieran. Listo. Y lo que estaban mirando era a esos pacientes con Parkinson, si se les administraba algún antipsicótico, esos antipsicóticos podrían o no influenciar la mortalidad y el tiempo de sobrevida de estos pacientes. ¿Qué pusieron de valor de referencia? La quetiapina. Y vemos que la quetiapina sería el valor de referencia, es el valor que está en el 1. Ese es mi comparador. Listo. Entonces podemos empezar a hacer los análisis y más que todo es como practicar un poco lo que estábamos, digamos que hablando a lo largo de la charla en estos últimos datos de referencia. Listo, y es
Vean que tengo un HR aloperidol, listo, comparado con los de quetiapina, a los que se les dio aloperidol, el HR fue de 1,85. ¿Cómo lo interpretamos? Hubo un 85% mayor riesgo, ¿cierto? Mayor velocidad de muerte en estos pacientes, mayor riesgo de que se murieran los pacientes que recibieron aloperidol en comparación a los que recibieron quetiapina. ¿Listo? Entonces vean que aquí nos está mostrando un poco lo que estábamos hablando. Sin embargo, aquí sobre todo lo que quiero que veamos es el intervalo de confianza. Quiero que veamos acá el intervalo de confianza, que es el que está comparando el 1,85. El 1,85 sería la estimación puntual en mi muestra, pero vean que aquí es simplemente se evaluaron X cantidad de pacientes, en este caso eran casi 8.000 pacientes, se evaluaron esos 8.000 pacientes y se encontró que en esos 8.000 pacientes, los que recibían aloperidol en comparación con los que recibían quetiapina, tenían un 85% mayor riesgo. Listo. Pero aquí mi pregunta es, ahora sí, vamos a la parte de inferencia estadística. ¿Qué tanto representa ese 85% más respecto a la población? ¿Cierto? O sea, realmente no son solo esos 8.000 de la muestra, sino, ¿será que esto sí es importante para la población general? ¿Será que mi paciente que no fue incluido en ese estudio tengo que tener en cuenta usar aloperidol o no? Porque puede aumentar el riesgo de muerte. Y aquí es donde vamos a incluir el intervalo de confianza. ¿Listo? ¿Qué vamos a hablar cuando hablamos de intervalo de confianza? El intervalo de confianza me está mostrando ese valor de seguridad en el cual, en teoría, con un 95% de certeza, se encuentra el riesgo de utilizar aloperidol en la población general. ¿Listo? En mi muestra fue del 85% mayor riesgo. Sin embargo, tengo un 95% de certeza en la población general. Si yo fuera a coger a todos los pacientes con Parkinson y les evaluara y les diera aloperidol, tendría una certeza del 95% de que el riesgo de muerte con aloperidol en estos pacientes con Parkinson va a estar entre un 41% mayor riesgo hasta un 2,4 veces, o sea, 2,4 veces mayor riesgo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esto en cuenta, voy a llegar a concluir y interpretar que esto es estadísticamente significativo, ¿cierto? Siempre se mantiene la dirección del riesgo. Vean que siempre aloperidol es de riesgo en la población entre un 41% mayor riesgo hasta 2,4 veces el riesgo. Listo, siempre se mantiene de riesgo. Y esto si ustedes lo acompañan, ustedes sí son todos unos expertos en evaluar valores de P, ven que el valor de P es significativo, menor a 0,05. Pero el valor de P no es sino ahí como un datico extra que nos está mostrando cómo se comportó. Listo. Muy bien, vean que aquí tenemos intervalo de confianza, siempre se mantiene la misma dirección, siempre es de riesgo. ¿Cuándo digo que un intervalo de confianza es significativo? Cuando no cambia de dirección. Veamos un intervalo que cambia de dirección. Vamos al último acá de este ejemplo. Otros antipsicóticos atípicos. Vean, el HR es de 1,23. ¿Qué significa? Que en esta muestra hubo un 23% mayor riesgo de morir si yo recibía otros antipsicóticos atípicos. Sin embargo, el intervalo de confianza para la población, el intervalo de confianza para la población va entre 0,69, o sea, un 31% menor riesgo de muerte, hasta 2,1 veces más riesgo. O sea que los otros antipsicóticos atípicos en la población general podrían ser en algunos casos protectores, en algunos casos de riesgo. ¿Esto qué significa y yo cómo lo interpreto? Que la incidencia de los eventos es exactamente igual, ¿cierto? O sea, lo considero una incidencia igual o similar, tanto en los expuestos como en los no expuestos a antipsicóticos atípicos, por lo cual considero que ese intervalo de confianza no es significativo. Por eso es que coloquialmente decimos los epidemiólogos, si ese intervalo cruza el 1, lo consideramos que es no significativo, porque en algunos casos se considera protector, en algunos casos se considera de riesgo, o sea que está cambiando de dirección el riesgo. Y vean que ese intervalo de confianza se acompaña de un valor de P no significativo. ¿Cómo ustedes van practicando esto? Leyendo, leyendo, leyendo y leyendo y leyendo estudios. Listo, eso es mono vecino de practicarlos y practicarlos, porque aquí podemos verlo en esta charla y seguirla repitiendo, pero si ustedes no se sientan a hacer interpretación de estudios, a leer y a ser críticos, eso se empieza a olvidar. O sea que esto es de estarlo practicando y leyendo y leyendo. Muy bien, siguiente. Muy bien. Yo le puedo, como les decía, obtener intervalos de confianza a casi todo, ¿cierto? A medias, a medianas, a proporciones, a los ORs, a los RR, como les mostraba, a los HR, etcétera. Y yo lo interpreto siempre como esa certeza del 95%, ¿cierto? De que el valor de la población, de que el riesgo relativo de la población se encuentra entre ese valor, ¿cierto? O que la media de la población se encuentra ese valor de confianza.
por favor. Muy bien. Siempre que yo calcule una estimación puntual, lo que deberíamos siempre intentar hacer, muchachos, es tratar de calcular el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque ustedes lo acaban de ver, la estimación puntual no es sino lo que yo encontré ahí en mi población, pues en mi muestra, ¿cierto? Entonces, de los 50 que yo evalué, ¿cuál es el promedio de edad? Pero sí, eso no me está mostrando realmente algo más a futuro, no me está mostrando algo que yo pueda interpretar o que yo pueda, digamos que extrapolar a una población grande, ¿cierto? Si yo calculo intervalos de confianza, eso yo lo puedo utilizar para poder tomar decisiones clínicas, para poder tomar decisiones en salud, etcétera, en poblaciones. ¿Listo? Entonces, eso es importante siempre que es posible obtener intervalos de confianza. Eh, Ventajas, puedo conocer la magnitud y la precisión. Desventajas, en alguna medida depende de algunos variables arbitrarios como la confiabilidad, ¿cierto? O sea, cuál es mi nivel de confianza del 95%, del 90% y demás. Y el punto que les pongo abajo, el tamaño de muestra. Es extremadamente importante para calcular un buen intervalo de confianza y que sea preciso un buen tamaño de muestra. Ustedes probablemente se han preguntado, profe, pero es que cuando yo hice el estudio X en los primeros semestres o cuando yo hice mi estudio en, en el semillero o cuando yo hice mi estudio a lo largo de mi carrera, yo solo evalué 100 pacientes, intentamos hacer un análisis bivariado y el intervalo de confianza del OR no me dio significativo. ¿Por qué? Porque había muy pocos eventos, ¿listo? Había muy poco tamaño de muestra y el intervalo de confianza para dar significativo requiere un tamaño de muestra al menos normal. Por eso es que, o sea, digamos no normal, o sea, un tamaño de muestra suficiente. Pero es importante cuando yo quiero hacer estudios analíticos y tratar de hacer estadística inferencial, tener un tamaño de muestra amplio. Digamos que yo al menos no sé si se acuerdan cuando uno intenta calcular un tamaño de muestra, yo quiero calcular un tamaño de muestra, mi población es de 5.000 individuos, lo voy a hacer con un error del 5% y un intervalo de confianza del 90 o el 95%. ¿Por qué se incluyen esos valores dentro del cálculo del tamaño de muestra? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera hacer el estadística inferencial, pues si tengo una muestra mínima que la calculé a partir de esos valores de error permitido y de intervalo de confianza permitido, pues voy a ser capaz de, de obtener un poder estadístico mínimo. Si yo tengo menos datos, listo, si tengo menos, no alcanza a recoger la muestra de 30 en cuenta y no solamente recogí 200, pues cuando intente calcular un intervalo de confianza, y voy a caer en errores, listo. Probablemente no voy a encontrar las diferencias estadísticamente significativas que debí haber encontrado. Siguiente. Muy bien, aquí les traigo otro ejemplo, pero ya con una variable cuantitativa, ¿cierto? Aquí vemos eh, la cantidad de eventos. Esa es la incidencia de eventos por cada 100 pacientes, ¿cierto? Entonces vemos acá que lo que les tengo acá resaltado en moradito es 3,85, ¿listo? Entonces, la cantidad de eventos es de 3,85 infartos. Esto no es un riesgo relativo, simplemente es la estimación puntual de incidencia en este estudio de mortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos y de incidencia pues, de eventos cardiovasculares. 3,85 eventos por cada 100 en los pacientes que recibieron terapia estándar y los que recibieron terapia intensiva, vean que la incidencia fue de 2,5 eventos, 2,5 infartos de miocardio por cada 100 individuos. Eso es simplemente el valor de la muestra, ¿cierto? Lo que yo necesito es conocer el valor del intervalo de confianza. Vean que el intervalo de confianza va entre 3,28 eventos por cada 100 hasta 4,5 en los de terapia estándar y de 2,13 a 3,14 en los de terapia intensiva. ¿Listo? Ese sería el valor de la población. Vean que yo con estos datos ni siquiera he hecho un análisis bivariado, ni siquiera he llegado a calcular un valor de P, ni siquiera he puesto una hipótesis, ni siquiera he hecho un ajuste, pero ya podría interpretar que hay diferencias estadísticamente significativas. De entrada, no solamente por la diferencia de las estimaciones puntuales, sino por las diferencias en los intervalos de confianza. Vean que los intervalos de confianza, el valor superior del primer grupo es de 3,14 y el valor inferior del segundo grupo es de 3,2. Vean que la cola superior del primero no se ni siquiera se alcanza a tocar con la cola inferior del segundo. Entonces ahí uno ya va, digamos que sin hacer análisis más allá, uno ya va interpretando que pueden haber diferencias significativas. Siguiente, por favor. Simplemente para seguir practicando con otros tipos de estimaciones puntuales, no solo ORs y DRRs. Siguiente.
Muy bien, aquí es intervalos de confianza de variables cuantitativas, ¿cierto? De promedios. Por ejemplo, promedio de la presión arterial de los pacientes en terapia intensiva antihipertensiva, 123 milímetros de mercurio, con un intervalo entre 123,0 y 123,9. ¿Listo? Entonces, el valor en la población, si yo los tratara con terapia intensiva, la población, no en IMUES, sino en la población, la presión arterial estaría entre 123 y 123,9. Los de terapia estándar, si los trato con terapia estándar, fue de 134,8 en esa muestra, pero la población general, ¿cierto? El intervalo va a estar, ¿cierto? Tengo un 95% de certeza de que está la presión arterial, los milímetros de mercurio, entre 134,3 y 135,2. Ven que ahí interpreto, intervalos de confianza de otras series puntuales, no solamente OR, no solamente riesgos relativos, no solamente lo que ustedes ven, sino intervalos de confianza de promedios, de medias, de medianas, les puedo calcular el intervalo de confianza. Siguiente. Muy bien. Aquí yo creo que nos da el tiempo para alcanzar a hablar de contraste de hipótesis. Trataremos de hacerlo más resumidito. Cuando ya tengo todos estos análisis univariados, ¿cierto? Ya calculé mis estimaciones puntuales, calculé mis intervalos de confianza, calculé mis frecuencias, calculé mis proporciones, mi media, mi promedio y demás, me tengo que siempre empezar a preguntar, ¿quiero encontrar diferencias o quisiera yo establecer si hay diferencias entre ese grupo y el otro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿será que ese riesgo relativo de 0,75 que calculamos en el ejemplo que hicimos con el enalapril es significativo o no es significativo? Y aquí lo primero que yo tengo que hacer es, primero, plantearme las hipótesis. ¿Listo? Recuerden que tenemos dos hipótesis, la famosísima hipótesis nula y la famosísima hipótesis alternativa. Se las voy a poner de la manera más sencilla posible. ¿Qué es la hipótesis nula o H0? La hipótesis nula o H0 no es más que lo que contrastamos, es lo que ya sabemos. ¿Listo? Y lo que ya sabemos es, si yo voy a hacer un estudio de enalapril versus placebo para demostrar si impacta o no en infarto agudo de miocardio, antes de hacer el estudio, ustedes pónganse a pensar, ¿será que ya sabíamos que el enalapril era eficaz o que no era eficaz? Entonces uno antes de hacer el estudio, pues uno dirá, no, creo que el enalapril no sabemos si sea eficaz. Entonces la hipótesis nula en ese ejemplo del estudio que estábamos acá construyendo ese ensayo clínico sería la incidencia, ¿cierto? O el riesgo de infarto agudo de miocardio entre los pacientes que recibieron enalapril versus los que recibieron placebo es igual, ¿cierto? O sea, el riesgo es igual entre los que reciben enalapril versus los que reciben placebo. Esa es mi hipótesis nula. Eso es lo que yo sé a priori, antes de hacer mi ensayo clínico, antes de hacer mi estudio de cohortes, antes de hacer mi estudio de casos y controles. Lo que yo sé a priori es lo que yo tengo como hipótesis nula. En este ejemplo que hicimos de enalapril, que 100 pacientes, que se infartaron 30, 40, etcétera, mi hipótesis nula es que el enalapril es igual que el placebo. ¿Listo? O sea, se infartan por igual los de enalapril que se infartan por igual los de placebo. Eso es lo que vamos a contrastar. Sin embargo, lo que yo quiero en alguna medida, ¿cierto? En mi cabeza como investigador es tener suficiente muestra y ser capaz de, en alguna medida, lo que les pongo acá de segundo punto acá, los datos pueden refutarla, ¿cierto? O sea, tener suficiente evidencia estadística a partir de lo que yo tenga, y es que sea yo capaz de refutar esa hipótesis nula y estar en desacuerdo con ella. Recuerden cómo era, hipótesis nula, enalapril, el riesgo de infartarse con enalapril es igual al riesgo de infartarse con placebo, o sea, son iguales, darle placebo a enalapril. Esa es mi hipótesis nula. Pero yo quisiera refutarla. ¿Cómo la refuto? Con los análisis estadísticos que vamos a plantear, ¿cierto? Y si tengo suficiente evidencia, listo, vean acá ya en hipótesis alternativa, los datos pueden mostrar evidencia a favor, listo, si tengo suficiente evidencia la puedo rechazar, y si yo rechazo la hipótesis nula me quedo con la alternativa. Volvamos a repetir, eso es de repetir y repetir. Hipótesis nula, los pacientes, el riesgo de infartarse con enalapril es igual al riesgo de infartarse con placebo. Mientras que la hipótesis alternativa sería, el riesgo de infartarse con enalapril es diferente o difiere del riesgo de infartarse de placebo. ¿Listo? Hipótesis nula es igual el riesgo entre placebo y enalapril. Hipótesis alternativa es diferente el riesgo entre enalapril y placebo. Puede ser más riesgo como puede ser menor. ¿Listo? A priori, yo siempre estoy con la hipótesis nula. Siempre arranco con la hipótesis nula y planteo un análisis estadístico para intentar
obtener evidencia que me diga con qué quedarme, con la hipótesis nula o quedarme con la hipótesis alternativa. Si tengo suficiente evidencia, me quedo con la alternativa. ¿Cuál puede ser esa evidencia? Un intervalo de confianza significativo o un valor de P significativo. Puede ser suficiente evidencia para yo decir, uy, mira, hay suficientes diferencias, listo, vea, diferencias suficientes significativas para yo rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. Listo. Ojo, solamente me debo quedar con la alternativa si tengo suficiente evidencia, tengo un valor de P significativo o tengo un intervalo de confianza significativo. Siguiente, por favor. Y aquí es donde partimos del valor de P. El valor de P es el error que yo permito, ¿cierto? Es el valor de error permitido de corte, por así decirlo, donde yo corto ese nivel de evidencia a favor o en contra. ¿Listo? Generalmente es del 5%, por eso decimos que el valor de P por debajo de 0,05 significaría una estimación significativa. Si está por debajo de este 5%, yo tengo suficiente evidencia a favor para decir que hay diferencias significativas entre ambos grupos y quedarme con uno o quedarme con el otro. ¿Listo? Entonces siempre yo me quedo con ese valorcito. Siguiente. Cuando yo hago un análisis, listo, un análisis estadístico y yo digo, vean, quiero comparar si hay diferencias entre enalapril o placebo, ese sería mi análisis, mi hipótesis alternativa y mi hipótesis nula son iguales. Y yo voy a decir, si mi valor de P queda por debajo de 0,05, me quedo con la hipótesis alternativa, o sea, digo, hay diferencias significativas, si no, me quedo con la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces yo voy y tiro mi análisis bivariado, o tiro mi multivariado, o tiro lo que yo fuera a tirar como epidemiólogo, ¿cierto? Y ustedes como médicos o como estudiantes y demás van a ir a interpretar, entonces ustedes van a ir a mirar, uy, ¿cómo le dio el valor de P? ¿Cierto? A partir de ese valor de P, ustedes van a decir, si el valor de P está por encima de 0,05, aquí les pongo el ejemplo, ¿cierto? Vean ahí esa gráfica, esa campana de Gauss, que todo está representado dentro de esos valores de normalidad. Vean cuál es el punto de corte, 0,05, y es todo lo que está, digamos que pintado en color como salmón, como en color rosa, que sería el valor permitido, pero vean que el valor de P cayó muy por encima, listo, muy por encima de ese valor permitido de error. ¿Qué significa? ¿Tengo evidencia a favor para rechazar la hipótesis nula? La respuesta es no. No me puedo quedar con la alternativa, no puedo rechazar la hipótesis nula porque vean que la evidencia me está diciendo de que no existen diferencias significativas. Cayó por encima, listo, es un valor superior al valor de P. Listo. Siguiente, si el valor de P me cae por debajo, listo, vean acá, siguiente. Ahí se colorea, ¿cierto? Vean que el valor de P me cayó por debajo. Tengo suficiente evidencia para decir, me quedo con la hipótesis alternativa, listo, porque el valor de P quedó por debajo. Tengo evidencia suficiente de estadística para decir, me voy a quedar con la hipótesis alternativa. Entonces, aquí lo que yo les quiero plantear es que cuando yo voy a analizar un ensayo clínico, muchachos, es extremadamente importante dos cosas. Primero, ¿cuáles son las hipótesis? Y recuerden, cuando yo voy a mirar un ensayo clínico o un estudio de cohortes, la hipótesis solamente, yo puedo plantear una sola hipótesis en un estudio de cohortes, una sola hipótesis en un ensayo clínico. Todo lo demás son análisis secundarios. ¿Qué quiere decir? Que un ensayo clínico que voy a mirar infarto de miocardio y enalapril versus infarto de miocardio versus placebo, ¿cierto? Y en el ensayo clínico también miraron por un ladito, digámoslo así, el riesgo de hacer un accidente cerebrovascular, pues de repente el cálculo de muestra para ese análisis de accidente cerebrovascular puede ser distinto. Y puede que los 350 pacientes fueran suficientes, como puede que fueran insuficientes. Por lo cual, sacar conclusiones a partir de ese estudio va a ser inadecuado, porque esa no fue la hipótesis que se planteó. Ustedes van a ver que siempre hay un desenlace primario o un análisis primario y todos los demás son secundarios. ¿Qué quiere decir? Que casi que un ensayo clínico o un estudio de cohortes, y cuando yo voy a hacer estadística inferencial, o sea, voy a construir hipótesis y van a hacer estudios de este tipo, solamente vamos a confiar en los análisis primarios. Todo lo demás es muy preliminar. Eso lo tienen que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque los cálculos de muestra se hacen siempre para una sola hipótesis. Todo lo demás es preliminar y secundario. Siguiente, por favor. Eso es para que lo tengan siempre en cuenta. ¿Qué tipos de análisis de variadas tenemos? Entonces tenemos para las variables cuantitativas, tenemos la comparación entre una cuantitativa versus una cualitativa, ¿listo? O sea, voy a mirar el promedio, ¿cierto? El comportamiento normal, ¿cierto? El promedio de presión arterial
entre los que les di en Alapril versus los que les di placebo, ¿cierto? Y si esto difiere significativamente. Vean que estoy contrastando una variable cuantitativa versus una cualitativa. ¿Cuál era la cuantitativa? La presión arterial. ¿Cuál era la cualitativa, la categórica? En Alapril o placebo. Entonces vean que contrasto cuantitativa versus cualitativa, pero que la cuantitativa, sea, el promedio, es el que me está mandando. Vamos a aplicar, o se van a aplicar estudios o análisis de Student o ANOVAs. Cuando el comportamiento es normal, o sea, vamos a contrastar es medianas, ¿listo? Medianas entre dos grupos. Entonces, la mediana de presión arterial entre los que recibieron Alapril versus los que recibieron placebo. Entonces, variable cuantitativa, pero no paramétrica, voy a analizar mediana dos, eh, versus dos grupos, ¿cierto? O sea, cualitativa. Cuando voy a analizar dos cualitativas, lo analizamos de manera dicotómica, ¿listo? O sea, un chi cuadrado. Eso es lo típico cuadrito de 2 por 2. Se va a analizar un grupo versus otro, o sea, dos cualitativas. Y correlaciones, lo que se van a hacer es dos cuantitativas, ¿cierto? Voy a mirar es la presión arterial, ¿cierto? Los milímetros de mercurio de presión arterial, o sea, cuantitativa, versus la dosis de enalapril, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una correlación, probablemente eso se interpreta mucho más fácil en gráficas, a medida, por ejemplo, ¿cierto? Una correlación negativa, a medida que yo voy aumentando la dosis, va bajando la presión arterial, ¿cierto? Correlación negativa, a más dosis, menos presión. Una correlación positiva, por ejemplo, a que a más dosis de medicamento, más presión arterial, por ejemplo. Vean que ahí estoy correlacionando dos cuantitativas. Siguiente. Como el ejemplo de cada uno. El test Student no es más que la probabilidad de que las medias difieran, ¿cierto? O sea, ejemplo, antes de yo tirar la hipótesis, el promedio de presión arterial entre los de enalapril y placebo es igual, hipótesis nula. El promedio de presión arterial entre los de enalapril y placebo es diferente, hipótesis alternativa. Tiro el test Student, ¿cierto? Promedio de presión arterial entre los de placebo, promedio de presión arterial entre los de enalapril. Y si el promedio difiere y el valor de P que me arroja es menor a 0,05, tengo suficiente evidencia para quedarme con cuál la hipótesis, con la hipótesis alternativa. O sea que puedo llegar a concluir que la presión arterial difiere de manera significativa entre el grupo de placebo y el grupo de enalapril. Listo, significativo. Esto lo puedo interpolar o inferir a la población. Siguiente. El chi cuadrado, que es otro de los más estudiados y reconocidos por todos ustedes, lo que me está mostrando es la fuerza de asociación entre dos variables cualitativas, entre dos categorías. Es una comparación entre las frecuencias observadas y las esperadas de la hipótesis nula. Y si estas frecuencias difieren lo suficiente entre ambos grupos, o sea, esa frecuencia esperada entre ambos grupos es suficientemente distinta. Por ejemplo, como lo veíamos si ustedes construyeron un cuadro de 2 por 2 con el número de pacientes que se infartaron con el Alapril, ¿cierto? O sea, 30 pacientes de 100 se infartaron. ¿Cuántos no se infartaron? No se infartaron 70, de placebo se infartaron 40, no se infartaron 60. Ahí construyeron una tabla de 2 por 2 y a partir de esta tabla de 2 por 2 el paquete estadístico, ¿cierto? El SPSS, el STATA, el R o cualquiera de ellos, él va a contrastar cuál sería la hipótesis nula, que fueran iguales, o sea, que en un teórico en el cual fueran iguales, qué tanto difieren los datos observados de lo que se esperaría si fueran iguales. ¿Listo? Entonces, si el paquete estadístico encuentra que significativamente hay diferencias entre lo observado y lo esperado, me va a arrojar un valor de P en poner ahora 0,05 y lo mismo. ¿Qué interpreto? Hay suficiente evidencia para quedarme con la alternativa y decir que hay diferencias significativas. ¿Listo? ¿Cuál sería un ejemplo de un chi cuadrado? La hipótesis que habíamos arrojado desde el comienzo. Existen diferencias en el riesgo de muerte, ¿cierto? En la muerte entre los pacientes de enalapril versus los de placebo, ¿cierto? Esa sería la alternativa. O no existen diferencias, son iguales. La muerte o el infarto de miocardio entre enalapril y placebo. Entre enalapril y placebo. Ya me hice una pregunta, espera un segundito, ya la respondo. Entre enalapril y placebo, o ¿qué vamos a encontrar? Si es la hipótesis nula, son iguales el número de eventos entre ambos. La hipótesis alternativa sería que hubiera diferencias entre ambos grupos. Si el valor de P me da diferente, pues me voy a quedar con la alternativa, voy a decir que hay diferencias. ¿Cómo se mide la fuerza de asociación entre variables cualitativas de más de dos categorías? Realmente es difícil de estimar porque ustedes van a ver que se pueden llegar a tirar algunos test estadísticos, listo, algunos test como el Kruskal-Wallis y otros por el estilo. Sin embargo, lo que van a encontrar es que cuando uno tira
medida de asociación entre más de 2 categorías, ¿cierto? 3, 4 categorías, me va a encontrar un valor de P significativo, Germán. Y yo qué voy a interpretar, hay diferencias entre los grupos, pero nunca me va a decir en cuál grupo hay mayor riesgo o en cuál grupo hay menor riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy difícil de interpretar desde el punto de vista de medicina. Por esa razón, ustedes van a ver que todo en medicina y la mayoría de epidemiología trabajamos en 2 categorías, o sea, lo categorizamos y lo dicotomizamos en 2, listo, D2, o sea, hipertenso, un hipertenso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir hipertenso alto, medio y bajo y tratar de encontrar diferencias estadísticamente significativas, porque no las puedo interpretar, o sea, los análisis estadísticos no van a decir en cuál hay mayor o menor riesgo. Tendría que tirar varios chi cuadrados, ¿cierto? Los de más alta presión arterial versus todos los menores, los de la mitad versus menos, etcétera. Por esa razón es que les decía al comienzo, es mucho mejor trabajar con variables cuantitativas, porque yo puedo mirar a partir de que aumente una variable, puedo ir viendo cómo se comporta el riesgo a medida que va aumentando, por ejemplo, a medida que va aumentando la presión arterial, qué tanto me aumenta el riesgo de eventos, por ejemplo. Pregunta, ¿y el test de Fisher? Bueno, el test de Fisher es una variable, una variante, qué pena, del chi cuadrado. Y vamos a utilizar, acá les pongo, vean dentro de las limitaciones, ahí responde la pregunta. Las limitaciones, el número total de observaciones debería exceder 20 o 30, o sea que yo mínimo debería tener un tamaño de muestra de 30 pacientes para poder tirar un chi cuadrado decente, listo, decente, que probablemente no tenga el suficiente igual poder estadístico para poderlo alcanzar. Y que en cada uno de los cuadritos del 2x2, o sea, que en cada uno de los grupitos, o sea, que yo al menos encuentre que se hayan infartado 5 pacientes, por ejemplo. ¿Listo? Si yo encuentro que tengo menos de 20 o 30 observaciones en total y que en alguno de los grupos tengo menos de 5 observaciones, es cuando tiro un test de Fisher. ¿Listo? O sea, el chi cuadrado mediante test de Fisher, lo que se utiliza es cuando tengo observaciones, muy pocas observaciones en uno de los grupos. Eso es lo que ustedes van a utilizar o van a ver que se tiran test de Fisher cuando tengo muy poquitas observaciones, pero ustedes ya podrán en alguna medida también interpretar, ¿cierto? Si me tiran un chi cuadrado con un Fisher, uno ya de entrada dice, probablemente es un análisis muy preliminar, poco poder estadístico, no me da mucha inferencia estadística, es más bien poco significativo. Siguiente. Muy bien. ¿Qué pasa? Digamos que con eso ya casi vamos terminando la revisión que hemos hecho. Y es, tenemos que buscar la manera de tratar de ajustar un poco esos riesgos. ¿Por qué, muchachos? Vamos a ver que existen unas variables que conocemos como variables de confusión. ¿Listo? Recuerden que en medicina todo es multicausal. Yo no puedo llegar a decir que un paciente hipertenso, su causa del infarto agudo de miocardio fue la hipertensión arterial, ¿cierto? La hipertensión arterial podría ser un factor de riesgo, ¿cierto? Algo que me está sumando un papel o me está sumando un punto más para que el paciente se infartara. Pero no es la única causa que me explique, ¿cierto? Muy probablemente ese paciente además tiene una genética de base que lo pone en riesgo. Además de eso es hombre, muy probablemente es obeso, además fuma, ¿cierto? Dislipidemia, y ahí vamos sumando y sumando y sumando. Y todo eso me va, digamos que en alguna medida poniendo un granito de arena para sumar en el riesgo. ¿Listo? Por lo cual, cuando yo tiro un análisis bivariado, por ejemplo, un chi cuadrado, ¿listo? En el cual yo simplemente estoy calculando, ¿cierto? Enalapril y riesgo de infarto agudo de miocardio, y estoy en un estudio de cohorte, o estoy haciendo, sí, estoy mirando algo por ese tipo. ¿Qué va a pasar? Simplemente estoy evaluando qué tanto influye el enalapril en el riesgo de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, yo tengo que tener todas las demás variables en cuenta, ¿cierto? ¿Será que encuentre yo que el enalapril disminuyó el riesgo? Pero ¿qué tal si yo les dijera es que en el grupo de enalapril los pacientes eran más jóvenes, eran menos hombres, ¿cierto? Había más mujeres en ese grupo, además de eso eran más delgados y fumaban menos? ¿Listo? Ustedes me dirían, ok, pues sí, muy chévere que el enalapril haya disminuido el riesgo, pero ¿será que sí fue el enalapril o será que fueron todas las demás variables que estaban en juego en ese sentido, ¿cierto? Y eso, digamos que me va a sumar un papel importantísimo y me van a llevar a definir, ¿cierto? De que realmente el riesgo no lo disminuyó en el enalapril, sino que era una sumatoria de todos los demás variables. ¿Listo? Siguiente. Entonces acá les pongo un ejemplo clásico de epidemiología, ¿cierto? De los textos, y es, yo tengo un factor de riesgo y un desenlace. Podríamos decir, por ejemplo, factor de riesgo, fumar. ¿Listo? Todos saben que fumar es un factor de riesgo para tomar un desenlace que sería infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Fumar se asocia con infarto agudo de miocardio. Sin embargo, pueden haber otros factores de riesgo, otros factores confusores que me expliquen
el desenlace, ¿cierto? Hay otras variables que están ahí en juego, importante. Acá ustedes van a ver que hay un ejemplo clásico, ¿cierto? Que le pone uno siempre cuando está aprendiendo epidemiología y es factor de riesgo, tomar café, ¿listo? Entonces ustedes pueden reemplazar ahí risk factor por consumo de café. Desenlace, infarto agudo de miocardio. Entonces nos muestran ahí en un análisis de chi cuadrado, se hace un análisis y nos dicen, vea, tomar café aumenta el riesgo de infarto. Y uno dice, pues madre, ¿cómo así? Sí, eso fue lo que encontramos en el bivariado. Y me dice, ok, ¿será que hubo un error o qué? Cuando ya se va y se incluye los análisis por confusores, se dan cuenta de que, por ejemplo, los pacientes que tomaban café, los del factor de riesgo, también tenían una relación con el confusor, fumaban más. Listo, vean que ahí las variables confusoras son variables que tienen una relación también con el factor de riesgo. Si tomaban café, fumaban más, listo. Pero también esos que fumaban también explican el desenlace, como ustedes lo dicen. La variable confusora sería fumar, y eso me explica el desenlace. Y aquí les traigo un siguiente ejemplo clásico también de textos de epidemiología. Este es un ejemplo muy bonito. Este es un estudio publicado en New England Journal of Medicine por allá en el año como 97. Es viejito, pero es espectacular para el ejemplo que les quiero traer. ¿Listo? Los que han tenido clase conmigo y demás saben que amo el New England, ¿cierto? Es la mejor revista del mundo definitivamente. Y además nos sirve para este ejemplo que les traigo. Listo, acá vamos a mostrar este estudio, es el efecto del estado de fumador, listo, o sea, el estado de fumador con los desenlaces a largo plazo después de una revascularización percutánea, ¿cierto? Entonces, pacientes que se infartaron, que los revascularizan, los llevan a ponerles un stent y van a mirar a partir de su estado de fumador, casi que subcohortes, cómo les va con los desenlaces a futuro. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Primero, sabemos a priori, listo, sabemos todos que fumar está asociado con un aumento de mortalidad. Listo, ahí estamos todos de acuerdo. Siguiente. Se incluyeron en este estudio, es un estudio publicado en la vida real, 5.437 pacientes con enfermedad coronaria que fueron llevados a una intervención coronaria percutánea, ¿cierto? O sea, les hicieron su angioplastia. Siguiente. La muestra fue dividida en 4 grupos, o sea, de esos pacientes que salieron de la angioplastia, les pusieron su estén adecuadamente después de su infarto, de esos 5.400, los dividieron en 4 grupos. Primero, no fumadores, los que nunca han fumado. Segundo, fumadores recientes, o sea, que suspendieron el cigarrillo 6 meses antes de infartarse. El médico les dijo, ya se va a infartar, lo dejaron, pero igual se infartaron en los siguientes 6 meses. Suspensión reciente son los que se infartaron y dijeron, fue madre, esto va a dejar el cigarrillo, listo. Y finalmente, fumadores persistentes, los conchudos, los que a pesar de infartarse, sobrevivir en la angioplastia, siguieron fumando. Vean que tenemos ya 4 subgrupos, listo. Los vemos acá. No fumadores, former smokers son los que dejaron el cigarrillo 6 meses antes, los que lo acaban de dejar, los recent quitters, y los persistent smokers son los que siguieron fumando, ¿cierto? Acá vemos un análisis bivariado, ¿cierto? O sea, un chi cuadrado, en este caso porque vean que me están mirando el riesgo de muerte, una de las variables es muerte y el otro es cada uno de los grupos. Vean que es frente a los no fumadores, el no fumador es el grupo control, ¿cierto? Es el grupo central acá. Entonces vean que aquí no estamos, la pregunta que me hacían ahorita, acá están haciendo un análisis en varios grupos. No, aquí lo que están haciendo es los former smokers, o sea, los que dejaron el cigarrillo en los últimos 6 meses, comparado con los no fumadores, listo, comparado con los non-smokers, que es el referencia, ¿qué tanto mi riesgo de muerte tuvieron? Entonces vean el análisis, un 8% mayor riesgo, sin embargo, el intervalo de confianza no fue significativo, vean que hay cambio de dirección, ¿estamos de acuerdo? Listo, entonces no hubo diferencias, aparentemente igual en la muestra, hubo un 8% mayor riesgo. Ok, esperable. Siguiente, los que dejaron el cigarrillo, los recent quitters, dejaron el cigarrillo apenas se infartaron y sobrevivieron a la angioplastia. ¿Qué encontraron en ese bivariado? Un riesgo relativo de 0,56. Profe, 0,56. ¿Qué quiere decir eso? ¿Disminuyó el riesgo? Sí. Vean que encontraron que los pacientes que dejaron el cigarrillo apenas se infartaron, comparado con los non-smokers, con los que nunca fumaron, tuvieron un menor riesgo de morirse. ¿En cuánto? Un 46% menor riesgo de morirse comparado con los que nunca fumaron. ¿Y el intervalo de confianza es significativo? Sí, de 0,40 a 0,77. Acá me preguntan, profe, ¿se interpretaría como factor protector? Claro, un factor protector por debajo. Casi que haber fumado y dejar el cigarrillo apenas se infartó,
Vean que se murieron menos comparado con los que nunca fumaron. Y vean el último análisis, los persistentes, los que siguieron fumando, los conchudos, siguieron fumando después de infartarse, comparado con los que nunca fumaron, tuvieron un 26% menor riesgo de morirse comparado con los no fumadores. Y el intervalo de confianza también es significativo en ese chi cuadrado. Aquí la pregunta es, ¿tiene sentido, muchachos? ¿Tiene sentido estos resultados? Vean lo que les puse al comienzo y ustedes lo saben todos. Fumar está asociado con aumento de muerte. Y vean que los resultados que encontramos aquí no tienen en alguna medida sentido, ¿cierto? Vean que encontramos que hubo un menor riesgo. ¿Profe, quedaron mal hechos los análisis? No, los variables están bien hechos. Listo. ¿Qué pasó? ¿Quién opina? ¿Quién se anima a participar, muchachos? ¿Algún sesgo? Nos dice Sofía. Ok, es una posibilidad. Sin embargo, recuerden, acá tenemos que tener en cuenta que es un sesgo, ¿cierto? Recuerden que aquí sesgo significaría una medición inadecuada, ¿cierto? Una medición errónea en toda la muestra. O sea, ejemplo, fui a pesar a estos pacientes y la balanza estaba mal calibrada, o sea, todos quedaron mal pesados. O les fui a mirar la presión arterial y todos quedaron mal medidos porque el tensiómetro estaba mal. O sea, es una medición sistemáticamente errónea. Laura opina, sesgo de confusión. Bueno, sesgo de confusión no es un término adecuado, ¿cierto? Sesgo es una cosa, confusión es otra. Ahorita lo hablamos. ¿Faltó recolectar alguna variable? No, o no está ajustado. Ese es el punto, ¿listo? Entonces aquí, recuerden que los análisis bivariados solamente me están mostrando la relación entre dos variables. Aquí están mirando la relación entre su estado de fumador, si nunca fumó, si fumó, si dejó de fumar o lo que sea, y el riesgo de muerte. No me está teniendo en cuenta nada más, ¿listo? No me está teniendo en cuenta nada más. Ustedes se pueden preguntar, ¿será que hay otras variables que están en juego con el riesgo de muerte en los pacientes que se infartan? Y ustedes lo saben, sí. ¿Qué otras? Si son hipertensos o no son hipertensos, si se han infartado previamente, la severidad del infarto, si son diabéticos o no diabéticos, cómo están siendo tratados. Listo, hay un montón de otras variables que están siendo en juego, que están, digamos que, teniéndose en cuenta. Entonces aquí vamos a meter de nuevo los términos. Uno, sesgo. Sería una medición sistemáticamente errónea en todos los pacientes. En este caso no hay un sesgo en la medición, todos probablemente estén bien medidos. El problema es la confusión. Si nos recordamos la gráfica que les mostré ahorita, la confusión es una variable, digamos que una tercera variable que está ahí en juego, que se relaciona tanto con el factor de riesgo como con el desenlace. ¿Cuál es acá la tercera variable? Muchas que están relacionadas con el factor de riesgo que sería fumar o no fumar y el desenlace que sería morirse. Siguiente. Veamos acá la siguiente gráfica, bueno, la siguiente tabla, y es, vean acá muchachos, recuerden que se están muriendo más los no fumadores, pero vean, el promedio de edad de los no fumadores, 67 años. ¿Sí o no? Y vean el promedio de edad de los que apenas dejaron de fumar, 56, y de los persistentes, 55. Vean, los no fumadores se estaban apenas infartando 12 años después que los que seguían fumando, ¿cierto? O sea que, claro, igual si yo soy 12 años mayor, pues tengo mayor riesgo de muerte. Duración de la angina, los no fumadores, que igual se estaban infartando por allá a los 67, tenían 41 meses de evolución de la angina, mientras que los persistentes, 29 meses, o los que apenas dejaron el cigarrillo, 21 meses. Vean que tenían una angina mucho más rápidamente progresiva, más rápidamente hacían anginas inestables, por ejemplo. Proporción de diabetes. Los no fumadores, 21% diabéticos. Los persistentes, 10% apenas de proporción de diabéticos. Hipertensión. Los no fumadores, 54%. Y los persistentes, 39% apenas. Vean que ahí tenemos un ejemplo. Vean que los no fumadores se estaban muriendo más porque lo vimos, ¿cierto? Era nuestro valor de referencia y comparado con los persistentes o los recent quitters que se estaban infartando y que se estaban muriendo menos después del análisis. Vean que eran pacientes que además de eso estaban mucho más sanos. ¿Por qué? Porque eran más jóvenes, menos tiempo de angina, menos diabetes, menos hipertensión. Entonces aquí que están jugando un papel, todas las demás variables, listo, que me están jugando un papel y que me le están sumando o restando a la asociación, ¿cierto? Están jugando un papel ahí, jalando los hilos para arriba o para abajo con la asociación entre fumar
y el desenlace muerte. Por lo cual, aquí les dejo un concepto grandísimo, muchachos, y es, los análisis bivariados son solamente casi que como mirar cómo es el comportamiento general de la asociación. O sea, yo tiro un bivariado, un chi cuadrado, cualquiera de ellos, solamente para identificar cuáles variables podrían estar asociadas entre un factor y un desenlace, pero yo no puedo eso nunca interpretarlo ni hacer inferencia estadística a partir de esa asociación. ¿Por qué? Porque no estaría teniendo en cuenta un principio gigante de la medicina y la epidemiología, y es que los desenlaces y todas las complicaciones, o sea, mejor dicho, todo lo que pasa en medicina y en los seres humanos es multicausal. Si yo solo relaciono la variable entre una y otra variable, estaría olvidándome de ese concepto gigante y es la multicausalidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que yo siempre debo interpretar análisis multivariados, ¿cierto? Una regresión logística, un riesgo de proporcionales de Cox, una regresión lineal, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿Cómo termina ese ejemplo? Entonces ellos tiran una regresión logística, ¿cierto? En la cual incluyen ¿qué? El estado de fumador, cada uno de los estados. Dame siguiente, por favor. Cada uno de los estados de fumador en los pacientes, ¿cierto? Y lo asocian, ¿cierto? O sea, y lo ajustan por la edad, el sexo, la hipertensión, cada una de las otras variables que potencialmente están jugando un papel y que encuentran. Comparado con los no fumadores, vean, riesgo ya multivariado. Vean, ahora sí, los que dejaron el cigarrillo 6 meses antes, 34% mayor riesgo de infarto. Veamos acá ya el análisis multivariado. El bivariado es exactamente el que les había mostrado anteriormente. En la parte de abajo están los multivariados. 34% mayor riesgo con un intervalo de confianza significativo entre 1,14 y 1,57. O sea, mayor riesgo si dejaban de fumar 6 meses antes. Los que lo dejaron apenas infartaron, 21% mayor riesgo. Sin embargo, no hubo diferencias significativas. Muy probablemente aquí el problema es de poder estadístico. Había muy poquitos pacientes que dejaron el cigarrillo apenas infartaron, por lo cual no hubo diferencias en el intervalo de confianza. Eso simplemente son situaciones. Listo. Pero vean que ya al menos la dirección del riesgo ya no es un protector como lo habíamos visto en el bivariado, ¿cierto? En los recent quitters, sino que era de un 21% más. Eso ya me está diciendo, eso tiene mucho más sentido. Y en los persistentes, vean que antes me decía era protector y ahora me está diciendo no, antes los persistentes tienen un 76% mayor riesgo de morirse por muerte cardiovascular comparado con los que nunca fumaron. ¿Listo? Entonces, vean aquí la importancia de los multivariados. Cuando yo ajusto las relaciones entre mi factor de riesgo, que era fumar, versus morirse, que era mi variable dependiente, y lo ajusto a partir de todas las otras covariables, puedo llegar a interpretar y conocer mucho más cómo se está comportando el riesgo y realmente puedo hacer mucha mayor inferencia y de una inferencia estadística mucho más precisa. Listo, conceptos claros. Los análisis bivariados no son interpretables en alguna manera, solo me están mostrando cómo se comportó el riesgo en ese dataset, en esa muestra pequeña, y me están ayudando a identificar qué variables podría yo incluir en un multivariado, por así decirlo. Siguiente. Listo, entonces aquí, digamos que para ir terminando, ¿qué deberían incluirse en los multivariados? ¿Qué variables incluir para ayudarme a ajustar esos valores? Primero, todas las variables que previamente en la teoría que estén, digamos que ya reportadas o que se conozca que están asociadas con el desenlace, ¿cierto? Entonces, si yo estoy mirando el riesgo entre infarto, ¿cierto? Situaciones que me ayuden a identificar el riesgo de muerte cardiovascular, pues ya la literatura está plagada de información que me dice, vea, la hipertensión, la diabetes, la edad, etcétera, son factores de riesgo. Entonces, ustedes ya saben, ¿cierto? Que a partir del marco teórico me dicen, vea, esas variables deberían siempre incluirlas en el multivariado. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado previamente. Listo. Acá el segundo punto. Variables que en investigaciones previas muestren que se han asociado. Entonces, todo lo que yo ya encuentre en el marco teórico, y por eso es que es en alguna medida importante hacer un buen marco teórico y tener siempre actualizados ese estado del arte, es que variables se pueden asociar y me pueden ayudar para hacer un buen ajuste multivariado. Y finalmente, variables que empíricamente podrían ser confusores en el dataset propio. Entonces, por eso es que yo tiro bivariados, listo. Y para eso es que me sirven tantas. Si yo tiro bivariados en mi dataset, encuentro variables que potencialmente se encuentren asociadas. De repente encuentro que en mi análisis encontré que vivir en tal barrio se asocia con mayor infarto. Listo. Puede que eso no tenga ningún valor clínico o una significancia clínica, pero en mi dataset hubo una diferencia significativa. Eso no tiene mucha interpretación, pero sí me puede ayudar para incluirlo en el multivariado esa variable y poderlo analizar de una mejor manera. ¿Listo?
tipos de multivariado hay muchos. No quiero tampoco meterme en esto, eso no tampoco ustedes lo tienen que saber, pero en alguna medida existen las regresiones logísticas, listo, muy útiles en la mayoría de estudios de cohortes, muy útiles en estudios transversales, muy útiles en estudios de casos y controles, aunque en el caso y controles se recomiendan mucho más regresiones logísticas condicionales, es otro tipo de regresión logística. Ustedes van a ver que cada vez ganan más terreno algunos análisis multivariados de tipo regresión de riesgos proporcionales de Cox en los estudios de cohortes y en los estudios tipo ensayo clínico aleatorizado, porque me incluyen el factor tiempo y me pueden mostrar lo que habíamos visto, convertir ese riesgo relativo en HSR y mostrar el tiempo o la velocidad de aparición de ese evento. Y cada vez gana más terreno, ¿cierto? En alguna otra sesión podríamos hablar o discutir un poco más de los análisis de riesgos por propensión, ¿cierto? Eso cada vez gana más terreno y es otra forma de ajustar las variables, ¿listo? Que trata de hacer una analogía a a la, a la aleatorización de los ensayos clínicos y pueden ser muy útiles realmente y cada vez lo van a encontrar más en la literatura. Muy bien, muchachos. Ahí había otras diapositivas, pero pues creo que ya se nos cumple el tiempo. Si quieres, vamos hasta el final. Cami. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, preguntas, inquietudes, que no quedó muy claro? ¿Les gustó la actividad? ¿No les gustó? Los escucho. Bueno, los escuchamos, Camila y yo. No, señor, estuvo muy